Harry Potter Crónicas del Dragón 101, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101 Domingo, 24 de abril de 1995. Artículo de portada de El Profeta. El niño que vivió para abandonar Gran Bretaña. De Rita Skeeter. El niño que vivió, Harry Potter, siempre ha sido un enigma para el mundo mágico. Tras los sucesos del 31 de octubre de 1981, Harry Potter fue ocultado, depositado en algún lugar del mundo Muggle, aparentemente por su seguridad. Todos esperábamos que regresara con nosotros hace casi 4 años para comenzar su educación mágica en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, pero debido a los mismos Muggles con quienes fue asignado, esto no sucedió. En cambio, Harry Potter quedó solo y abandonado por nuestro gobierno, a su suerte en el mundo Muggle. Finalmente, debido a una irregularidad con el Cáliz de Fuego, Harry Potter regresó al mundo mágico para competir en el torneo de los Tres Magos como el cuarto campeón. Todas las noticias desde aquel día de noviembre pasado indican que el niño que vivió ha estado a la altura de las expectativas que teníamos puestas en él, progresando rápidamente en sus estudios y haciendo un gran número de amigos. Sin embargo, la actuación de Harry Potter en el torneo de los Tres Magos ha sido poco convencional, por decirlo menos. Completó la primera prueba, que consistía en recuperar un huevo dorado del nido de una dragona colacuerno hembra, demostrando que hablaba Parcel, una habilidad que suele ser característica de un mago oscuro. Véase la página 5 para un resumen de la actuación de Harry Potter en la primera prueba. Y para completar la segunda prueba, Harry Potter pagó a un tritón para que recuperara a su rehén. Véase la página 6. Y ahora, a medida que se acerca la tercera prueba del torneo de los Tres Magos, este reportero ha descubierto el sorprendente hecho de que Harry Potter, el niño que vivió, está decidido a abandonar Gran Bretaña al finalizar el torneo. ¿A dónde va? ¿Qué hay de su educación? ¿Qué planea hacer? Sé que todas estas son buenas preguntas. La respuesta, queridos lectores, es que Harry Potter está considerando seriamente ir a una reserva de dragones para aprender a ser un cuidador de dragones. Parece que precisamente la habilidad que más nos cuestionamos del niño que vivió, su capacidad para hablar Parcel, es precisamente lo que ha llamado la atención de los cuidadores de dragones del mundo. Le han ofrecido al joven Harry un contrato que incluye completar su educación mientras viaja por el mundo para trabajar con dragones. Hasta donde sabe este reportero, aún no se han firmado contratos, así que aún existe una posibilidad, por remota que sea, de que el niño que vivió decida completar su educación en Hogwarts. Les insto, lectores, a hacer todo lo posible para animar al joven Harry a quedarse donde pertenece, dentro de la comunidad mágica aquí en Gran Bretaña, ahora que ha regresado. Perder a nuestro ícono después de haberlo regresado tan recientemente sería una verdadera tragedia. Tenga la seguridad de que lo mantendré informado sobre cualquier decisión que el niño que vivió tome con respecto a su futuro. 9:15 AM. Domingo, 24 de abril de 1995. Oficina del Ministro de Magia, Londres. ¿Es cierto? Espetó Cornelius Fudge, el ministro de Magia, dejando su ejemplar de El Profeta sobre la mesa, entre sus dos subordinados. Ludo Bagman se inclinó para averiguar a qué se refería el ministro. Su homólogo, Bartemius Crouch, en cambio, ni siquiera se inmutó. Era evidente que ya había visto el artículo en cuestión y que esperaba esta misma pregunta. Por lo que pude inferir de las divagaciones de Dumbledore, sí, respondió Bartemius. ¿Ya hablaste con Dumbledore? Preguntó Cornelius, reclinándose ligeramente en su asiento. No hace más de media hora, confirmó Bartemius. ¿Y Dumbledore dice que es cierto que Harry Potter tiene la intención de irse de Gran Bretaña para, entre otras cosas, ir a una reserva de dragones? Preguntó Cornelius. Parece que se ha hecho una oferta, pero aún no se ha firmado ningún contrato. Dumbledore cree que tampoco se firmará, afirmó Bartemius. ¿No? Preguntó Cornelius esperanzado. ¿Está seguro? Bartemius alzó la vista y frunció levemente el ceño. Lo dedujo, pero cuando lo presioné, no dio ninguna razón por la que creía que el contrato no se firmaría. Ahora era el turno de Cornelius de fruncir el ceño. Había lidiado con el astuto político lo suficiente como para saber que, siempre que Dumbledore usaba frases como creo y no parece y su vieja favorita, el bien común, simplemente hablaba en nombre de las masas, sin decir nada en realidad. Por las barbas de Merlín. Entonces, aún podría pasar. ¿Podríamos perder a el niño que vivió? Preguntó Cornelius. ¿Pero puede Potter hacer eso?
¿Y qué hay del contrato que firmó con nosotros? ¿No nos aseguramos de que se convirtiera en un miembro oculto de la sociedad para conservar sus derechos sobre la varita? Bueno, sí, respondió Ludo, levantando la vista del artículo, pero nunca especificamos cómo ni dónde obtuvo su educación mágica, simplemente que tuvo que completar no solo sus timo, sino también sus éxtasis. Así fue como logramos que el señor Potter llegara a Hogwarts, a pesar de que se negó a ser alumno al mismo tiempo que era campeón. Sin mencionar que el señor Potter pudo contratar a su propio profesor de pociones en lugar de usar al profesor Snape, quien ya estaba en Hogwarts, dijo Bartemius. Esto no se puede permitir, declaró Cornelius, colocando el artículo entre los tres hombres. Harry Potter, el niño que vivió, abandona Gran Bretaña. Absurdo. El público nos quemaría en la hoguera si lo dejáramos irse. No. Cueste lo que cueste, impidan que el chico firme ese contrato. Bartemius y Ludo se miraron, cada uno esperando que el otro tuviera alguna idea de cómo realizar la tarea que acababan de recibir. 8:30 am. Viernes, 29 de abril de 1995. El Gran Comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La repentina afluencia de lechuzas hizo que Harry, junto con la mayoría de los demás en la mesa de Hufflepuff donde desayunaba, levantaran la vista. Docenas y docenas de lechuzas de todos los tipos, tamaños y colores entraron volando por las ventanas encantadas de correos antes de dar una vuelta por el gran comedor, buscando al destinatario de la carta que debían entregar. Al ver que no menos de 30 lo apuntaban, la cabeza de Harry cayó con un fuerte golpe sobre la mesa, casi rozando su tazón de avena. 6 días, protestó con voz apagada. Han pasado 6 días desde ese maldito artículo. Seguro que hay algo más de interés periodístico por ahí, ¿no? Lo siento, Harry, dijo Susan, dándole una palmadita en el hombro, con un tono divertido que se notaba en su voz. Pero eres el niño que vivió. Nada es más noticioso que eso. Te lo dijimos. El traqueteo de los platos y cubiertos al aterrizar, junto con el creciente aleteo, le hizo levantar la cabeza. Todas las lechuzas competían por llamar la atención, fulminando con la mirada a su vecina mientras intentaban que Harry cogiera primero su carta más importante. Con un suspiro, se acercó a la lechuza más cercana y empezó a desatar la carta de su pata. Afortunadamente, Susan, Anna y un par de los puffs más cercanos se unieron, tal como ellos o sus contrapartes en otras mesas lo habían hecho durante la semana en un esfuerzo por limpiar la mesa de los búhos lo más rápido posible. Cada día de esa semana, Harry recibió decenas y decenas de cartas. El lunes fue el más numeroso, con casi 100 cartas dirigidas a él. Y todas eran de algún mago o bruja que había leído ese maldito artículo y quería expresarle sus pensamientos. La mayoría eran muy aduladores, implorándole que se quedara en Gran Bretaña, que terminara su educación en Hogwarts, la mejor escuela de magia del mundo, le habían asegurado más veces de las que podía contar, y que fuera el ícono mágico británico que siempre había sido. Y luego estaban los que se alegraban mucho de que le hubieran dado la opción de irse. Al fin y al cabo, alguien que podía hablar con serpientes era claramente un mago oscuro, y era mejor deshacerse de ellos cuanto antes. La mayoría de ellos habían llegado en un sobre rojo y le gritaban a todo el comedor. Una experiencia de lo más perturbadora y alarmante para Harry, que no tenía ni idea de que tal cosa fuera posible. Hoy no hay aulladores, comentó Susan. Gracias a Merlín, susurró Anna, aunque no lo suficientemente bajo como para que Harry no la entendiera. Oye, Harry, dijo Wayne Hopkins desde el otro lado de la mesa, donde estaba ordenando los sobres en una pila ordenada, este parece importante. Es del ministerio. Susan se acercó, le quitó el sobre a Wayne y le dio la vuelta. Tiene razón, dijo. Es del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Toma, mejor ábrelo, parece importante. Con su cuchillo de mantequilla, Harry cortó el sello y sacó el pergamino que contenía. Sus ojos se abrieron de par en par al leer la carta, y se abrieron aún más al leerla por segunda vez. Luego, con un movimiento de cabeza, la dejó caer sobre la mesa. Al ver la ansiosa curiosidad de Susan, Harry agitó una mano, dándole permiso para leerlo. ¿Qué dice? Preguntó Anna. Harry. Preguntó Susan. Adelante, suspiró. Para el señor Harry J. Potter, leyó Susan en voz alta. En el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, le invitamos cordialmente a asistir a la próxima reunión del Subcomité para la Regulación y Supervisión de los Dragones de Gran Bretaña, que se celebrará el sábado 13 de mayo. El objetivo de esta reunión es analizar la población y los hábitos reproductivos de los dragones de Gran Bretaña, en particular del dragón verde galés.
Dado que el número de dragones en Gran Bretaña ha aumentado constantemente durante los últimos 40 años, ha resurgido el interés por establecer una gran reserva donde los dragones británicos puedan vivir y tengan más espacio. Se espera que esta reserva también contribuya a garantizar que la población de dragones en Gran Bretaña siga aumentando. Dado que ha demostrado su capacidad para comunicarse con los dragones, en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas valoramos mucho su aportación. Creemos que alguien capaz de hablar con los dragones y de servir de intérprete entre ambos grupos, el ministerio y los propios dragones, sería de gran ayuda. Al finalizar la reunión del subcomité, lo invitamos a una reunión privada con el director del departamento donde podremos discutir con usted las perspectivas laborales futuras. Espero verte pronto, Búho. Gemma Caldwell, secretario del subcomité para la regulación y monitoreo de los dragones de Gran Bretaña. Guau, Harry. ¿Te vas a ir?, preguntó Wayne. Harry negó con la cabeza. No. No creo que lo haga. ¿Por qué no?, preguntó Wayne. Suena increíble. Sí, pero el problema es que es un soborno, respondió Harry. ¿Un soborno? ¿Qué quieres decir, Harry?, preguntó Susan. Todos han visto la cantidad de cartas que he recibido de personas que no conozco, la mayoría intentando convencerme de que me quede en Gran Bretaña en lugar de aceptar el trabajo con la reserva, dijo. Una vez que quienes lo rodeaban asintieron, continuó. Bueno, esta es simplemente la forma en que el ministerio hace lo mismo. No sé si es porque quieren que su ícono, su niño que vivió, se quede en Gran Bretaña, o si es presión pública, pero es lo mismo. Intentan que haga lo que quieren sin preguntarme qué es lo que quiero. Los asentimientos en la mesa parecían muy inseguros. Harry suspiró de nuevo. Estaba seguro de que todos los presentes querían que él también se quedara en Gran Bretaña, para convertirse en un estudiante de Hogwarts de verdad. El problema era que, con todas estas presiones, Harry ya no estaba del todo seguro de qué quería. 2:10 p.m. Sábado, 13 de mayo de 1995. Subcomité para la Regulación y Supervisión de los Dragones de Gran Bretaña, Ministerio de Magia, Londres. ¿Alguna señal de él?, preguntó Matilda Grimleauc, presidenta del subcomité. No, me temo que no, respondió su secretaria. ¿Al menos envió una lechuza?, preguntó Matilda esperanzada. Lo siento, señorita Grimleauc, no hemos tenido noticias del señor Potter. Ni siquiera respondió a nuestra invitación inicial. Matilda se quejó para sí misma. Sabía todo eso. De hecho, llevaba casi 2 semanas haciéndose la misma pregunta de diario. Y cada día las respuestas eran las mismas. El problema era que el subcomité se había creado a toda prisa, especialmente para Harry Potter, pero Matilda lo veía como su billete de oro para dejar el escritorio y empezar a trabajar en el campo 1 o 3 años antes de lo previsto. Bueno, independientemente de la participación de Harry Potter o no, ella iba a actuar como si el subcomité fuera a continuar, sin importar lo que ella supiera que probablemente sucedería. Matilda giró sobre sus talones, entró en la sala de juntas y tomó su lugar a la cabecera de la mesa. Convocó esta reunión, 7:30 p.m. Miércoles, 24 de mayo de 1995. Campo de Quidditch, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Lo que quedaba del sol del atardecer desapareció mientras Harry caminaba entre 2 de las grandes gradas que rodeaban el campo de Quidditch de Hogwarts. Incluso después de salir, solo se encontraba en una profunda sombra. Mirando hacia arriba y alrededor, la única parte del estadio que podía captar la luz del sol eran las 6 filas superiores de las gradas, tradicionalmente reservadas para la casa Hufflepuff. El hecho de que Harry estuviera mirando hacia arriba y alrededor en lugar de hacia donde iba significó que rápidamente tropezó y cayó de bruces. Desde donde yacía despatarrado en el suelo, giró el cuerpo para ver qué había causado su caída. Su expresión de fastidio se transformó en confusión al ver el pequeño arbusto justo a sus pies. La confusión aumentó rápidamente al notar que el arbusto era solo uno de muchos, todos plantados en una larga hilera. Apoyándose en manos y rodillas, Harry parpadeó sorprendido al encontrarse cara a cara con otra línea de pequeños arbustos. Es cierto que no había ido al campo de Quidditch con tanta frecuencia durante su estancia en Hogwarts, pero estaba seguro de que se habría dado cuenta si hubiera plantas creciendo en él. Rápidamente, se puso de pie y se dirigió tras los otros campeones que había seguido, teniendo cuidado esta vez de mirar hacia dónde iba y de pasar por encima de las docenas de líneas de pequeñas plantas. Por las muecas fruncidas en los rostros de Víctor y Cedric, Harry quedó aún más convencido de que esas plantas normalmente no estaban en el campo.
Bien, bien, están todos aquí, dijo alegremente Ludo Bagman mientras los cuatro se unían a él en el centro del campo. Cedric y Víctor estaban en poses casi idénticas, con los brazos fuertemente cruzados y miradas furiosas. Fleur, en cambio, no parecía tan afectada por los recientes cambios en el paisaje. Bueno, están todos aquí para saber qué les espera el mes que viene por estas fechas, continuó Ludo. El 24 de junio. Ese día se celebrará la tercera prueba, aquí mismo, en el campo de Quidditch de Hogwarts. Al ver que nadie hablaba, Ludo adoptó una expresión de agravio. Anda, no seas así. Tendrás tu Quidditch de vuelta después de la última prueba. Te prometo que volverá en perfecto estado, mejor que nunca, y nunca notarás la diferencia. Ligeros asentimientos de Víctor y Cedric, acompañados de una relajación de sus brazos, le otorgaron al hombre un respiro de su aparente enojo. Ahora, supongo que puedes adivinar cuál será la tarea después de ver lo que estamos cultivando aquí, preguntó Ludo. Laberinto, gruñó Víctor. Harry miró a su alrededor y al instante comprendió que el búlgaro tenía razón. Las diminutas hileras de plantas se entrecruzaban en el suelo de una forma que sugería que solo podía tratarse de una cosa. Así es, respondió Ludo. Claro que no será tan fácil como parece. Madame Sprout me asegura que para estas fechas el mes que viene los setos tendrán 3 metros de altura. Y dentro habrá docenas de desafíos que enfrentar. Encantamientos, criaturas de todo tipo, talismanes y, por supuesto, una carrera entre ustedes a través del laberinto. ¿Cómo se determinará el ganador? Preguntó Fleur. Ah, es muy sencillo, sonrió Ludo. Colocaremos la copa de los 3 magos en el centro del laberinto. El primero que la toque, gana. El ganador se lo lleva todo. La copa, el premio en metálico, la gloria eterna para ti y tu escuela y, por supuesto, el título de campeón de los 3 magos. Para ser justos, los jueces han decidido que los resultados de las 2 últimas pruebas contarán para esta. Por lo tanto, entrarán al laberinto según su puntuación. Así pues, señor Krum, entrará primero, con el señor Diggory 12 segundos después, seguido por la señorita Delacour 47 segundos después y, finalmente, el señor Potter 5 minutos y 3 segundos después de la señorita Delacour. Harry asintió. Un laberinto. No estaba tan mal. Fácil, la verdad. Sobre todo cuando no tenía la menor intención de intentar atravesarlo. Por no mencionar que no tenía ningún deseo de encontrarse con encantamientos o criaturas que se consideraran apropiados para alguien con 7 años de educación mágica. Incluso con tan poca información, ya se había hecho evidente una estrategia que sería mucho más fácil con la gran ventaja que tenían los demás. Bueno, entonces continuó Ludo frotándose las manos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Harry simplemente negó con la cabeza, una acción que fue repetida por cada uno de sus compañeros campeones. En ese caso, pueden regresar al castillo y los veré a todos dentro de un mes, en la tercera prueba del torneo de los 3 magos. 10:20 a.m. Domingo 11 de junio de 1995. Los aposentos de Harry, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Acosar. La cabeza de Harry apareció detrás de una gran figura parecida a una caja en el piso de su taller. Oh, hola Daphne. Saludó. De hecho, no podía ser nadie más. Para entrar en su taller, primero había que acceder a su suite en el castillo, y solo se podía hacer dándole la contraseña a Sir Roderick, la estatua que custodiaba su puerta. Y solo había una persona a la que Harry le había dado su contraseña. ¿Qué haces ahí abajo? Preguntó ella, después de haber bajado los últimos escalones y haber dado la vuelta para encontrar su cuerpo retorcido en ángulos extraños y medio dentro del artilugio en el suelo. Trabajando, dijo Harry, parpadeando. Habría creído que era obvio. ¿Y en qué estás trabajando esta vez? Preguntó. Harry se deslizó fuera de la estructura de madera y se puso de pie antes de responder. Una casa de muñecas, dijo, levantando las manos en alto para estirar su columna y alinearla. ¿Una casa de muñecas? Repitió Daphne. Sí, ya sabes, una pequeña casa llena de habitaciones, decoraciones y muebles en miniatura, dijo. Sé lo que es una casa de muñecas, Harry, dijo Daphne, poniendo los ojos en blanco. Lo que quería decir es, ¿por qué demonios estás haciendo una casa de muñecas? ¿Por qué no? Respondió Harry. Daphne entrecerró los ojos. Vas a darme una respuesta adecuada, ¿sabes? Podemos hacerlo por las malas o por las fáciles. Harry le sonrió, ignorando la forma en que su mano se dirigía hacia su varita. Pensé que esto era algo que podía hacer para practicar mis habilidades de carpintería y, sobre todo, de ebanistería, respondió finalmente.
Y con la magia, no importa lo grande que haga a los muebles al principio. Siempre puedo encogerlos para que quepan. Además, pensé que podría probar suerte con una casa de muñecas mágica. Daphne lo miró fijamente. ¿Mágico? Sí, ya sabes, usar runas y cosas así, respondió Harry, frotándose la nuca. Por ejemplo, si creo un lavabo, puedo añadirle runas para crear agua del grifo y una runa de desaparición al lavabo para que el agua se desvanezca al caer. Y encoger el lavabo no debería afectar en absoluto a las runas. Lo haría un poco más divertido y realista. Esa es realmente una muy buena idea, dijo Daphne con los ojos muy abiertos. Al notar que sus ojos se habían desenfocado un poco, como solía suceder cuando estaba pensando mucho en algo, combinado con el hecho de que estaba buscando a tientas el taburete más cercano, Harry rápidamente dio un paso adelante para guiarla al lugar correcto. De repente, sus brillantes ojos azules se enfocaron y encontraron los de él. Seguro que podrías hacer algo parecido con la iluminación, y quizá incluso mover las escaleras como aquí en Hogwarts, o permitir que las puertas se abran y cierren solas hoy, dijo, con las palabras casi atropellándose por la prisa de decirlas todas. Espera, rió Harry. Tardaré bastante en poder hacer algo así. Todavía tengo que construir la casa primero, y luego tendré que fabricar los muebles e investigar a fondo los patrones rúnicos necesarios, por no hablar de probarlo todo. Bueno, sí, pero imagina las posibilidades. Y nunca es demasiado pronto para empezar a planear estas cosas, se sonrojó. Las posibilidades son enormes y sería algo que cualquier niña querría si se enterara. Harry entrecerró los ojos. Aléjate de Sirius con esa charla. Ya está intentando promocionar mi proyecto de runas antiguas para que la gente lo compre. ¿Qué más se puede pedir, Harry? Tienes un don para crear algo único y ver el mundo de una forma completamente nueva, sonrió Daphne. Sí, puede ser, admitió Harry. Siempre y cuando el público mágico y el ministerio no decidan empezar otra campaña de cartas para obligarme a hacer algo que probablemente acabe con toda la alegría de hacerlo. ¿Recibiste alguna carta hoy? Preguntó Daphne. Tos. Ambos intentando convencerme de que me quede en Gran Bretaña. Es la cifra más baja en casi 3 semanas, así que espero que casi todos se hayan olvidado de mí y hayan seguido con sus vidas, declaró Harry. Sabes que eso no va a durar, Harry, dijo Daphne, poniéndole una mano reconfortante en el brazo. Además, con la tercera prueba en menos de 2 semanas, volverás a ser el centro de atención, lo quieras o no. No me lo recuerdes, gimió Harry. ¿Dijiste que sabías cuál era la tarea esta vez? Preguntó Daphne. Harry asintió. Un laberinto. Solo tenemos que atravesarlo. Bueno, eso no suena tan mal. Estará lleno de encantamientos y criaturas y todo tipo de cosas, aclaró Harry. Ah, eso explica por qué los otros 3 campeones se han apoderado de la biblioteca últimamente. Probablemente estén buscando diferentes tipos de encantamientos y aprendiendo todo lo posible sobre todas las criaturas mágicas. Me sorprende que tú no estés haciendo lo mismo, dijo Daphne. No hace falta, sonrió Harry. Ya tengo mi estrategia planeada. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? Preguntó Daphne con vehemencia. Harry simplemente siguió sonriéndole con picardía. Eso sí que sería revelador. Pero soy tu mejor amiga, Harry. Seguro que puedes decírmelo, dijo con dulzura. Podría, pero no lo haré. ¿Por favor? Preguntó ella, batiendo los párpados exageradamente. No, tendrás que esperar y verle, dijo Harry. De repente su actitud cambió y frunció el ceño, una mueca que muy rápidamente se transformó en risa. Idiota. Dijo ella dándole una palmada en el brazo. Sí, ese soy yo, dijo Harry, obviamente complacido consigo mismo. Bueno, entonces si no me vas a contar tus planes, supongo que tendremos que ponernos manos a la obra, dijo. ¿Trabajar? Preguntó Harry con sospecha. Sí, Harry, trabajo. Tenemos una clase de repaso de aritmancia, ¿recuerdas? Los exámenes de fin de curso son en un par de días, le recordó. ¿Planeábamos hacer eso hoy? Daphne suspiró, consciente de la propensión de Harry a olvidar cosas cuando se veía atrapado en uno de sus proyectos. Sí, Harry. Ahora ve a buscar tus libros, ordenó. 9 a.m. Sábado, 24 de junio de 1995. El gran comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Señor Potter, dijo una voz detrás de él. Harry abandonó su conversación con Tracy y Daphne durante el desayuno en la mesa de Slytherin y se encontró con el profesor Snape detrás de él. ¿Tienes y visitas?, dijo Snape, con el labio curvado en una expresión desconocida al entregar el mensaje.
Puedes encontrarte con ellas en la cámara lateral del gran comedor después del desayuno. Luego, una vez entregado su mensaje, el profesor giró sobre sus talones y se alejó, con su túnica ondeando tras él. ¿Visitas? Les preguntó Harry a las chicas una vez que se dio la vuelta. Supongo que es cosa de campeones, dijo Tracey. Señaló con una mano al otro lado del pasillo. Diggory, Krum y Delacour también tienen profesores que les entregan mensajes. Tiene sentido, supongo, continuó Daphne. Te dará algo que hacer durante el día mientras terminamos los exámenes. Harry asintió, con la mente centrada en quiénes serían sus visitantes y en la conversación. Finalmente, volvió a concentrarse por completo en la conversación. Buena suerte con el examen, dijo. ¿Qué era? ¿Historia de la magia? Sí, asintió Tracey con tono sombrío. Y puedes apostar a que no habrá ninguna duda sobre lo rápido que Vince puede hacerte dormir. Vamos, Trace, mejor nos vamos. No queremos llegar tarde al examen final, ¿verdad? Dijo Daphne, sacando a su amiga del asiento. No creo que importe cuando llegue allí, el resultado seguirá siendo el mismo, murmuró Tracey. Nos vemos en el almuerzo, Harry saludó Daphne. Cuando terminó de comer, Harry también se levantó de la mesa, pero en lugar de salir por la puerta principal, siguió a los otros campeones a través de una puerta oculta detrás de la mesa del personal. Al entrar, Harry se detuvo sorprendido. Parecía que todos los demás campeones tenían familiares allí para recibirlos y pasar el día con ellos. El padre de Cedric lo rodeaba con un brazo mientras su madre le agarraba la mano. Fleur estaba rodeada no solo por sus padres, sino también por la joven que Harry reconoció vagamente de la segunda prueba del torneo. En cuanto a Víctor, tenía un par de adultos corpulentos, con cejas gruesas y hoscas, que le hablaban con voz grave en lo que Harry supuso que era búlgaro. Acosar. La voz alegre lo sacó de su inspección de los demás campeones y sus familias para centrarse en el último rincón de la habitación. Allí encontró a Sirius y a un hombre al que no veía desde Navidad. Remus Lupin. Rápidamente se movió a través de la habitación donde fue envuelto en uno de los abrazos de Sirius. Oye, no sabía que estarían aquí hoy, admitió Harry. Bueno, ¿por qué no? Preguntó Sirius. El día de la tercera prueba siempre ha sido un día para que las familias vengan a pasarlo con los campeones, así que, por supuesto, estamos aquí. Soy tu padrino, si lo recuerdas. ¿Quiénes esperabas que estuvieran aquí? ¿Los Dursley? Harry instantáneamente hizo una mueca de disgusto solo al pensar en sus parientes. Claro que no. Dijo antes de extenderle la mano a Remus. Gracias por venir, chicos. Me alegra verlos a ambos. No me lo habría perdido, cachorro, no me lo habría perdido, respondió Sirius. Es un honor para mí estar aquí, dijo Remus con una leve sonrisa. Bueno, dijo Sirius, tenemos todo el día libre. ¿Qué hacemos? ¿Un poco de travesuras? ¿Un poco de caos? Sirius, dijo Remus, una clara advertencia y un dejo de exasperación en su voz. Oh, está bien, estaré bien, respondió, desinflándose visiblemente, antes de volver a inflarse al instante. Oye, ya lo sé. Remus no ha visto tu taller, ni tus pinturas, ni esa caja de rompecabezas rúnico que hiciste, ni nada de eso. He intentado explicárselo, pero creo que no lo he hecho muy bien. ¿Te interesaría ver algo de eso? Le preguntó Harry al hombre, todavía sorprendido de que a la gente le gustara ver lo que había creado. Sí, lo haría, Harry. Muchísimo, respondió Remus. Bien, entonces, gritó Sirius, extendiendo una mano dramáticamente. Adelante y hacia arriba. Si mal no recuerdo, había un pasadizo secreto detrás de uno de los tapices cerca de aquí que te lleva al tercer piso en la mitad del tiempo habitual. ¿Y solo piensas en contarme esto ahora? Preguntó Harry con incredulidad. Con el rabillo del ojo, Harry pudo ver a Remus sacudiendo la cabeza, al mismo tiempo que sus labios se torcían en una risa contenida por las exageradas payasadas de Sirius mientras caminaban. 4:45 p.m. Sábado, 24 de junio de 1995. Los terrenos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El día había transcurrido en un ambiente relajado para Harry. Él, Sirius y Remus habían pasado un par de horas estupendas en su habitación. De alguna manera, Sirius incluso había conseguido convencer a uno de los elfos domésticos para que les trajera galletas, pasteles y cerveza de mantequilla para que pudieran picar mientras se relajaban. Remus quedó increíblemente impresionado con la pintura de Ramarant y pasó casi media hora haciendo que Harry tradujera su conversación con el dragón.
Esa breve conversación aparentemente multiplicó por 10 el conocimiento de Remus sobre dragones, y Harry se preguntó cuánta traducción le pedirían si aceptaba el trabajo en las reservas de dragones. Claro que el comentario casual de Remus sobre que un libro sobre dragones, escrito por dragones y traducido por Harry valdría una pequeña fortuna desató los planes de Sirius para que Harry volviera de ganar dinero. Claro que eso significó que Harry casi fue empujado escaleras abajo hasta su taller para recoger su caja de rompecabezas rúnico y que Remus la examinara. A Harry no le gustó del todo que el hombre coincidiera con su padrino en cuanto a sus posibilidades, aunque elogiar sus habilidades y creatividad fue un placer. Cuando los estómagos de los tres empezaron a rugir, volvieron al gran comedor, donde se sentaron a la mesa de Slytherin con Daphne y los demás amigos de Harry en esa casa. El hecho de que pareciera que el profesor Snape estaba a punto de sufrir un infarto en ese preciso instante provocó en Sirius una carcajada que finalmente se transformó en risas disimuladas durante el resto de la cena. Una vez que los estudiantes regresaron a clase, Harry fue guiado por su padrino y su tío adoptivo en un recorrido sinuoso por el colegio, donde los dos hombres lo deleitaron con historias de sus propias aventuras y muchísimas travesuras dentro de los muros del castillo. La mirada severa de la profesora McGonagall, al salir de su aula mientras sus risas resonaban por el pasillo de transformaciones, hizo que los tres salieran corriendo para continuar su día en los terrenos. Fue después de que ya habían completado un circuito de la escuela y estaban junto al lago negro arrojando piedras para que el calamar gigante las golpeara, al estilo béisbol, que notaron que un hombre caminaba hacia ellos. El hecho de que Harry no lo reconociera le hizo lanzar miradas a los hombres a ambos lados. Remus parecía igualmente ajeno a la identidad del hombre, pero Sirius, a juzgar por la ligera tensión en su boca, lo reconoció. ¿Sirius?, preguntó Harry. Quirus Greengrass, fue todo lo que Sirius pudo murmurarle desde la comisura de su boca antes de que el hombre se acercara demasiado para no escucharlos. Se detuvo a una distancia conveniente para hablar y los observó a los tres. Su mirada desvió de inmediato a Remus, y el ligero entrecerrar los ojos le indicó a Harry que Sirius le desagradaba. Pero no era en ninguno de los dos en quien se fijaba. No, ese honor le pertenecía a Harry. Lord Greengrass, dijo Sirius, sonando increíblemente formal. Lord Black, respondió Greengrass. ¿Podría dar una vuelta por el lago con su ahijado? ¿Harry?, preguntó Sirius. Harry miró al hombre con sospecha por un momento antes de asentir con la cabeza. Sí, supongo que eso estaría bien, dijo. Luego, tras un breve asentimiento, Greengrass empezó a alejarse. Harry tuvo que apresurar sus primeros pasos para alcanzarlo. El silencio reinó entre ellos mientras caminaban, y Harry solo pudo atribuirlo a que Greengrass quería estar completamente seguro de que nadie escucharía lo que dijera. Habían recorrido casi un tercio del lago cuando Greengrass se detuvo. Por suerte, Harry estaba atento y pudo detenerse al mismo tiempo. Unos penetrantes ojos azules, apenas un tono o dos diferentes a los de Daphne, lo clavaron en él durante casi un minuto antes de que finalmente hablara. Ha causado un gran revuelo desde su regreso al mundo mágico, señor Potter. Harry apenas reprimió un bufido. No fue culpa mía. Parece que la gente se obsesiona con las cosas más raras. Y últimamente, me ha pasado a mí. Me cuesta creer que no haya sido obra suya, señor Potter, discrepó Greengrass. Se niega a ser alumno de Hogwarts. Cruza constantemente las barreras de las casas que llevan siglos vigentes. Se burla del torneo de los tres magos, negándose a competir, y en cambio obliga a todos a verle pintar y soborna a tritones, entre todos los seres, para que completen su tarea. Viste atuendo mugle para un evento mágico formal. ¿Hace falta que siga, señor Potter? Bueno, dicho así, dijo Harry, suena poco ortodoxo, pero en mi defensa, solo hacía lo que sabía y lo que me ayudaría a sobrevivir en este extraño mundo nuevo en el que me encuentro. Greengrass lo miró fijamente otra vez por un momento, esta vez con los ojos ligeramente entrecerrados. Sí. Sí, entiendo que el mundo mágico le parezca bastante extraño a alguien que creció siendo mugle y se vio obligado a entrar en él de forma inesperada. ¿Es por eso que estás considerando dejar Gran Bretaña para trabajar como cuidador de dragones? El disgusto en la voz del hombre hizo que fuera muy fácil entender su opinión sobre cualquiera que ocupara ese puesto. Bueno, señor, en el fondo, los guardianes de dragones, al menos, parecen respetar mis habilidades y lo que puedo hacer, no como la gente de Gran Bretaña, respondió Harry. Supongo que vio el profeta cuando se supo que hablaba Parcel. Recibí muchísimos mensajes de odio entonces, por no mencionar la reacción de los estudiantes. Solo en el último mes las cosas han cambiado. Ahora todos quieren que me quede.
Me llaman el niño que vivió, por algo que sucedió hace casi 14 años y que no recuerdo ni quiero recordar. Quieren que su símbolo, su ídolo, se quede donde puedan verme. ¿Por qué debería? ¿Crees que la gente de la Gran Bretaña mágica quiere que te quedes solo porque eres el niño que vivió? Preguntó Grass con incredulidad. ¿Sí? Respondió Harry, pero de repente sintió que se estaba perdiendo algo potencialmente importante. Si bien eso puede ser parte del asunto, no es toda la historia, afirmó Grass. Entonces, ¿cuál es toda la historia? Preguntó Harry. Porque nadie me ha explicado nada más. Grass lo miró fijamente. La verdad es que no esperaba ser yo quien tuviera que decirte esto. Pensé que tu padrino te lo habría contado. Sirius y yo no hemos tenido mucho tiempo para estar juntos todavía, respondió Harry. Y cada vez que hemos hablado del futuro, me ha animado a encontrar lo que quiero hacer y a perseguirlo lo mejor que pueda. Para la mayoría, ese sería un buen consejo, afirmó Grass. Pero para ti, hay más que saber. Simplemente, eres un Potter. Harry lo miró desconcertado. ¿Y? Ser Potter significa pertenecer a una de las casas antiguas y nobles. Y ser el jefe de una de las casas antiguas y nobles, implica una gran responsabilidad, declaró Grass. Al no ser Potter, no lo sé a fondo. Lo que sí sé es que probablemente tengas muchas propiedades e inversiones en la Gran Bretaña mágica. También te espera un puesto en el Wizengamot cuando cumplas 21 años. Por no hablar de un puesto hereditario en la junta de directores de Hogwarts. Harry miró fijamente al hombre antes de que su mirada se posara en los anillos gemelos que llevaba en la mano derecha. Los anillos de jefe de casa de Potter y Peverell. Recordaba vagamente que el duende que se los había dado, así como Sirius, habían mencionado algo sobre todo esto antes, pero nunca lo había asimilado del todo. Supuso que siempre había demasiadas cosas sucediendo como para preocuparse por cosas que nunca había visto ni comprendido. 21, dijo Harry, captando parte de las palabras de Grass. Dijiste 21. Ya soy adulto. Me emancipé. ¿Debería estar ya ocupándome de esto? En parte, sí, respondió Grass. Pero no eres la primera persona emancipada de la historia, y existen leyes que lo contemplan. Tanto el Wizengamot como la Junta de Gobernadores han estipulado que nadie puede ocupar su puesto hasta que cumpla 21 años, independientemente de su estatus legal. Entonces, mientras esté listo y preparado para cumplir con esos deberes, puedo hacer lo que quiera de aquí a entonces, ¿no? Harry sonrió. Grass se encogió de hombros. Eso es asunto tuyo y de tu administrador financiero, suponiendo que hayas designado uno. Los ojos de Grass se entrecerraron levemente y su espalda se enderezó y Harry tuvo la sensación de que finalmente habían llegado al punto original de toda esta reunión. Por su elección de palabras, me parece que, independientemente de su decisión de aceptar o no empleo en las reservas de dragones, es probable que esté en Gran Bretaña en los próximos años, dijo. Harry asintió y recibió un asentimiento similar de Grass antes de continuar. En ese caso, es mi deber preguntarle cuáles son sus intenciones hacia mi hija. Harry palideció y sus ojos casi se desorbitaron. ¿Mis intenciones? En efecto, respondió Grass. Sé que tú y Daphne pasan muchísimo tiempo juntas, incluso fuera de sus clases particulares. La acompañaste al baile de Navidad y en la segunda prueba la consideraron la que más extrañarías. Así que, te vuelvo a preguntar. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? Por un instante fugaz, Harry retrocedió 3 meses, a Daphne, quien le contó que su padre le había ordenado que no se acercara demasiado a él. No parecía haber una forma correcta de responder a la pregunta, así que decidió ser sincero. Para ser sincero, señor, no lo sé, empezó. Daphne se ha convertido en mi mejor amiga aquí en Hogwarts. Pero eso es todo, amigos. Sospecho que podría haber potencial para algo más, pero nunca lo hemos explorado ni hablado de ello. Y es muy probable que me vaya de Gran Bretaña pronto por no sé cuántos años. Y por todo lo que he oído, mantener una amistad a esa distancia es difícil, por no hablar de cualquier otra cosa. No sé si eso responde a su pregunta, señor, pero es lo mejor que puedo ofrecer. No, señor Potter, eso respondió perfectamente a mi pregunta. Gracias, respondió Grass. Tras echar una mirada al sol que descendía lentamente, indicó que iniciaran el viaje de regreso. Gracias por su tiempo, señor Potter, y buena suerte esta noche, dijo el padre de Daphne, ofreciéndole la mano. Gracias, señor, respondió Harry. Espero no necesitarlo.
6:50 p.m. Sábado, 24 de junio de 1995. Campo de Quidditch de Hogwarts, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. A pesar de que Harry sabía la estrategia que iba a utilizar para la tercera tarea del torneo de los tres magos para combatir el laberinto, sus encantamientos y las diversas criaturas mágicas dentro de él, y el hecho de que no tenía absolutamente nada de qué preocuparse, sus nervios aún podían más que él cuanto más se acercaba el momento del inicio de la tercera tarea. Esto significaba que, a la hora de cenar, era más propenso a empujar la comida por el plato que a comérsela. Sin embargo, Sirius, con la ayuda de Daphne y Remus, no lo toleraba. Juntos, lograron convencerlo de que se comiera al menos la mitad. La verdad, Harry no estaba seguro de si eso era bueno o malo. Sabía que irse a la noche con el estómago vacío no era bueno, pero al mismo tiempo, a las mariposas que había dentro no parecía gustarles tener su espacio lleno de comida. Ya casi es hora de que comience la tercera prueba, anunció el director Dumbledore desde su podio, lo que hizo que Harry soltara el tenedor. Si los campeones pudieran bajar al campo de Quidditch ahora. Los demás los seguiremos enseguida. Los cuatro campeones habían caminado casi juntos. No hablaban, solo se veían intensamente concentrados en sus rostros. Harry no podía decidir cuál parecía más seguro. Solo podía decir que los tres estaban decididos a ganar, lo cual le parecía bien. Ludo Bagman y Bartemius Crouch los esperaban en la entrada del campo y los escoltaron los últimos 12 metros. Justo antes de entrar en la carpa del campeón, situada justo dentro y a la derecha de la entrada, Harry pudo echar un vistazo rápido a las gradas. Actualmente, con la población escolar aún por reducir, parecía casi vacía, pero varias secciones comenzaban a llenarse de adultos. Una reconocible mata de pelo rojo le llamó la atención, sobre todo cuando el dueño de dicho pelo empezó a señalar al hombre sentado a su lado. Harry devolvió el saludo a Charlie Weasley, así como el del otro hombre, quien, según supuso, también estaba relacionado con la reserva de dragones rumanos. Al igual que en las dos tareas anteriores, el interior de la tienda tenía 4 pequeñas secciones separadas, una para cada campeón, y un área general en el centro. Automáticamente, los 4 comenzaron a moverse hacia su área, pero fueron detenidos por el señor Crouch. Tendrán unos minutos con su familia y algunos amigos seleccionados para que les den buenos deseos antes de comenzar. Luego repasaremos las reglas, aunque ya deberían conocerlas, mientras que el público está siendo informado al respecto. Y entonces comenzará la tercera prueba. Dediquen los próximos minutos a prepararse. Dicho esto, los 2 hombres desaparecieron, dejando a los 4 con sus propias contemplaciones. El pesado paso de cientos de pies al pasar junto a la tienda de campaña delataba lo que sucedía afuera. Al oír el repentino crujido de la lona, Harry levantó la cabeza de golpe y vio entrar a un torrente de gente. Al instante, se concentró en quienes, obviamente, lo buscaban. «Buena suerte, cachorro», dijo Sirius, dándole un breve abrazo, mientras Remus le daba una palmada en el hombro. «Pase lo que pase, estamos orgullosos de ti. Si tienes oportunidad, ¿crees que podrías conseguirme un esqueje de ese seto?», preguntó Neville. «Considerando lo rápido que creció, debe ser mágico». «Veré qué puedo hacer, Nev», sonrió Harry. «En serio, buena suerte ahí dentro, Harry», dijo Neville. «Buena suerte, Harry», dijeron Susan y Hermione juntas, antes de mirarse y reír nerviosamente. Esa risa se repitió cuando las 2 chicas se acercaron para abrazarlo a la vez. Al final, el abrazo entre 3 fue incómodo, pero breve. «¿Vas a contarme qué tienes planeado, Harry?», preguntó Daphne, dando un paso adelante. «Seguro que ya lo has deducido», respondió Harry con una sonrisa irónica. «Idiota», dijo ella, sonriendo y dándole una palmada en el brazo, igual que hacía cada vez que él se negaba a contarle su estrategia. «En serio, Harry, buena suerte ahí dentro y no hagas ninguna tontería». «No lo pienses así», Dab respondió Harry. Cuando Harry la vio acercarse, esperó un abrazo breve, como los demás. En cambio, Daphne extendió la mano, le cubrió el rostro con las suyas, se inclinó y lo besó. Duró solo unos segundos, o quizás toda una vida. Era simple, dulce y con un ligero sabor a fresa. En algún momento, Harry descubrió que sus manos descansaban sobre las caderas de Daphne. Al terminar el beso, abrió los ojos y vio que sus ojos azul cerúleo brillaban con algo inidentificable. «Amigos y familiares de los campeones, es hora de que ocupen sus asientos en las gradas», gritó el señor Crouch, rompiendo el hechizo y el momento entre ambos.
Sin decir palabra, Daphne dio un paso atrás, permitiendo que las manos de Harry cayeran flácidas a sus costados, luego se giró, su largo y sedoso cabello negro ondeando detrás de ella mientras se unía a los demás para desaparecer a través de las solapas de la tienda. Bien, reúnanse todos y repasaremos las reglas una última vez, instruyó el señor Crouch. Señor Potter. Harry. Venga, venga. Casi sin pensar, Harry se unió a los demás en el centro de la tienda, pero su mente aún intentaba procesar lo que acababa de suceder. Ella lo había besado. Daphne lo había besado. Lo único que deseaba era perseguirla y hablar con ella. Preguntarle por qué y, siendo sincero consigo mismo, repetir la experiencia. Su mente parecía estar atrapada en un bucle, recordando la sensación de sus suaves labios contra los suyos y preguntándose por qué. Esa era realmente la gran pregunta. ¿Por qué ahora? Esta noche ya iba a ser larga e importante. Había que superar la prueba y, con ella, la oferta de la reserva del dragón para discutir y tomar una decisión. Una decisión que se había vuelto 100 veces más difícil e importante. ¿Me escucha, señor Potter? Preguntó el señor Crouch, y el ligero tono de exasperación en su voz le indicó a Harry que no era la primera vez que lo llamaban. Perdón. ¿Qué decías? Preguntó tímidamente. Bien. Ahora que los cuatro están prestando atención, dijo el señor Crouch, mirando a Harry con desaprobación, podemos repasar las reglas de esta prueba. En principio, es bastante fácil. Simplemente hay que llegar al centro del laberinto y el primero que toque la copa de los tres magos será el ganador. Si te metes en algún lío que no puedas resolver solo, simplemente lanza chispas rojas y uno de los profesores que patrullará el exterior del laberinto vendrá a rescatarte. Eso, por supuesto, te descalificará instantáneamente de la prueba. El señor Krum entrará primero. Seguido por el señor Diggory 12 segundos después. La señorita de la Cour 47 segundos después de eso. Y por último el señor Potter 5 minutos y 3 segundos después de eso. Solo puedes llevar tu varita contigo. Invocar objetos desde fuera del laberinto está estrictamente prohibido y te descalificará instantáneamente. El señor Crouch dijo esto último mientras miraba fijamente a Harry. Por su parte, simplemente esbozó una sonrisa irónica. Sospechaba que esta no era una de las reglas originales, pero como había usado un encantamiento de invocación para conseguir lo que necesitaba en las otras dos pruebas, no podía culparlos por añadirlo. Creo que eso es todo. Si no hay preguntas. Bien. Cuando escuchen su nombre, podrán entrar al estadio. Dicho esto, el señor Crouch salió de la tienda, dejando a los cuatro campeones de pie, formando un círculo, mirándose nerviosamente. Por suerte, eso solo duró un instante antes de que se filtrara la voz amplificada de Ludo Bagman. Sin más preámbulos, les presento a sus campeones de los tres magos. Un gran rugido y el sonido de cientos de personas aplaudiendo y vitoreando llenó no solo el estadio, sino también la carpa, haciendo difícil escuchar. Representando al Instituto de Magia de Durmstrang. Viktor Krum. Harry no creía que fuera posible, pero de alguna manera los vítores, los gritos y el rugido general se duplicaron cuando el campeón búlgaro y estrella de Quidditch emergió de la tienda. Nuestro campeón local, representando al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Cedric Diggory. Si había una diferencia en los vítores hacia Victor y Cedric, Harry ciertamente no podía notarla. Representando a la Academia de Magia Beaux Batons. Fleur de la Cour. Cuando Fleur salió de la tienda entre los vítores de la multitud, Harry se preparó, sabiendo que él sería el siguiente en ser llamado. Y por último, nuestro cuarto campeón, representando a Stonewall High, Harry Potter. Al salir de la carpa, Harry se dio cuenta de que el sonido estaba amortiguado. Cientos, no miles, de personas se agolpaban en el estadio, todas de pie, aplaudiendo y vitoreando, silbando y zapateando. Nervioso, Harry levantó la mano en señal de reconocimiento. Fue en ese momento que una docena de destellos brillantes de los reporteros, que no había notado antes, lo asaltaron. Campeones, si quieren quedarse aquí, ordenó el señor Crouch. Harry se encontró alineado junto a los demás campeones frente al laberinto de setos, como se les había prometido, de 3 metros de altura. Profundas sombras cubrían el área contigua, y Harry solo podía adivinar lo oscuro y sombrío que sería en realidad allí dentro. Justo enfrente de donde se encontraban había un pequeño hueco, no más grande que el ancho de una puerta normal. La única entrada al laberinto. Al sonar el cañón, comenzará el torneo de los tres magos, anunció Ludo Bagman a la multitud. Estallido. Al instante, Víctor salió disparado a una velocidad que enorgullecería a un corredor olímpico.
en cuestión de segundos, desapareció dentro del laberinto. Estallido. Esta vez le tocó a Cedric adentrarse en el laberinto. Aunque no era tan rápido como Víctor, tampoco se quedaba atrás. Solo hubo una pausa un poco más larga antes de estallido. Fleur corrió para entrar al laberinto detrás de sus compañeros competidores. Y entonces llegó el momento de que Harry simplemente se quedara de pie esperando. Consideró sentarse, pero pensó que eso podría estar delatando el partido demasiado pronto. Distraídamente, su mirada vagó por el estadio y no tardó en fruncir el ceño. No había absolutamente nada que permitiera a los espectadores ver lo que sucedía dentro del laberinto. Los muros de setos eran demasiado altos para que la mayoría de la gente en las gradas pudiera ver por encima, y quienes probablemente pudieran, estarían demasiado oscuros para ver nada. Quizás algunos destellos de color de vez en cuando, si se usaba un hechizo, pero eso no revelaría gran cosa. Harry simplemente negó con la cabeza. Quienquiera que hubiera diseñado estas pruebas parecía no tener ningún respeto por los espectadores. Esta era la segunda vez que los espectadores no podían ver lo que sucedía, teniendo que esperar hasta el final para saber quién ganaba. Al menos con la segunda prueba, Harry ofreció algo de entretenimiento. Ese no sería el caso esta vez. Estallido. En su vaga mirada y cavilaciones, Harry perdió la noción del tiempo y se sobresaltó con el sonido inesperado. Recuperándose, trotó hacia la entrada del laberinto. Al pasar por la abertura, descubrió que éste se bifurcaba inmediatamente a ambos lados. Eligiendo al azar, Harry giró a la derecha y continuó trotando un par de metros más antes de detenerse con una sonrisa, mirar a su alrededor y sentarse enseguida. El interior del laberinto era tan oscuro y sombrío como esperaba. Con la penumbra, era casi imposible ver a más de 5 metros en cualquier dirección. Originalmente, Harry había planeado tallar mientras esperaba. Su pequeña colección había crecido a 5 piezas. Dragón, duende, unicornio, tritón y elfo doméstico, y hacía poco que había empezado a trabajar en un Abraxan, uno de los caballos alados que, al parecer, tiraba del carruaje de Beaux Batons de Francia a Hogwarts. Este habría sido el momento ideal para avanzar mucho más en su creación. Moviéndose para ponerse cómodo, no tenía ni idea de cuánto tardaría y no le sorprendería que durara 1 o 2 horas, Harry se encontró recostado contra los setos. Las hojas y las ramitas eran un poco afiladas, puntiagudas y rasposas en algunos puntos, pero a base de moverse y moverse, finalmente logró encontrar una postura en la que estaba seguro de que podría relajarse durante un buen rato. Decidiendo que ya había sido un gran día y sabiendo que estaría despierto hasta bastante tarde esa noche, Harry cerró los ojos, con la intención de descansar un poco. La repentina tensión de algo sobre varias partes de su cuerpo le abrió los ojos de golpe instantes antes de que su mundo se volviera completamente loco. Pero en esos instantes, Harry pudo reconocer que algo lo había agarrado por los tobillos, los muslos, los brazos, el estómago y el pecho, sujetándolo con fuerza e impidiéndole moverse en cualquier dirección. Y entonces lo arrastraron hacia atrás, hacia el seto. Ramas afiladas se le clavaron en el cuerpo por todos lados. Su cabeza se movía de un lado a otro, mientras tenía la boca llena de hojas, lo que le impedía gritar de miedo. El mundo se volvió completamente negro y podía oír cómo se rasgaba su ropa, sentir cómo le perforaban y arañaban la piel. Sus gafas estaban torcidas y apenas le sostenían una oreja. Tan rápido como empezó, Harry fue expulsado del seto, los zarcillos de la planta se desenrollaron a tal velocidad que salió girando y rodando por el suelo antes de quedar apoyado contra la pared opuesta del seto. Al darse cuenta de lo que era el objeto afilado y frondoso que estaba contra su costado, Harry rodó hacia atrás, por donde había venido, hasta que quedó boca abajo en medio del camino. Con un gruñido, levantó la cabeza y se ajustó las gafas. Le dolía el cuerpo en docenas de sitios por el breve paso por el seto, y lo único que pudo hacer fue ponerse a gatas. Dondequiera que estuviera, parecía idéntico al lugar que acababa de dejar. Había la misma oscuridad profunda y 2 setos idénticos, ya no tan inocentes, alineados a ambos lados de él. Se levantó lentamente, escupiendo las últimas hojas de su boca y recogiendo trozos de ramitas y otras plantas de su ropa e incluso de donde le habían perforado la piel. La sangre manaba de una docena de sitios visibles y sentía el pie izquierdo un poco dolorido al pisarlo, pero en general, decidió que estaba entero. ¿Y ahora dónde estoy?, murmuró, metiendo distraídamente uno de los trozos más grandes de seto en su bolsillo para dárselo a Neville más tarde. Su mejor estimación era el siguiente pasillo, lo que lo acercaba ligeramente al centro del laberinto.
Con recelo, volvió a mirar el laberinto que acababa de atravesar, pero ahora mismo estaba inactivo, sin mostrar más señales de vida que cualquier otra planta, bueno, aparte del sauce boxeador y algunas de esas otras plantas que Neville le había mostrado una vez en el invernadero 3. Decidiendo que lo mejor era acercarse al inicio del laberinto, Harry empezó a caminar hacia la izquierda. Apenas había recorrido 5 metros cuando los setos a ambos lados, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, empezaron a inclinarse hacia adentro. Zarcillos y ramas se extendían por el sendero, uniéndose a sus contrapartes y entrelazándose para formar un muro impenetrable que le bloqueaba el paso en cuestión de segundos. Bien. Entonces no por ahí, dijo Harry. Sabía que les habían dicho que habría encantamientos en el laberinto, pero nunca imaginó que eso significaría que los setos trabajarían en su contra. Cuando no había hecho nada más que dar un par de pasos hacia atrás, el laberinto debe haber decidido que necesitaba un estímulo adicional, porque lentamente comenzó a llevar su bloqueo hacia adelante, obligándolo a retroceder a un ritmo cada vez más rápido. La mente de Harry corría mientras trotaba por el sendero. En algún lugar, al otro lado del seto, a su izquierda, se encontraba el sendero original por el que había entrado y que, sabía, conducía al mundo exterior. Finalmente apareció una esquina, pero en lugar de ir hacia la izquierda, donde quería ir, giró a la derecha, adentrándose más en el laberinto. Decidiendo que ya era suficiente, Harry sacó su varita y la apuntó al seto. Recordó la lección que había tenido con el profesor Flitwick antes de concentrarse por completo en la tarea en cuestión. Incendio. Al instante, en el fuego abrasador que había creado, apareció un agujero en el seto, quemado de principio a fin. Pero antes de que Harry pudiera aprovecharlo, el seto que rodeaba el agujero echó zarcillos y ramas para sellar la brecha y cerrar el hueco. Miró el camino que tenía detrás, pero no tenía la menor intención de adentrarse en el laberinto. ¿Quién sabía qué encontraría allí si las plantas eran tan peligrosas? Y, por desgracia, sabía que si se quedaba quieto demasiado tiempo, los setos le meterían en la cabeza, que necesitaba más estímulo para seguir adelante. Bueno, si no puedo pasar por encima y no tengo ni idea de cómo rodearlo, solo queda por debajo o por encima, reflexionó Harry. Y luego, tras mirar al suelo, bien, por encima. El problema ahora era que los setos tenían 3 metros de altura, demasiado altos para saltarlos, y sospechaba que no les gustaría que los escalaran. O que los pisaran, decidió. Es hora de ser un poco creativo, reflexionó Harry. Dio varias vueltas, mirando el seto que lo rodeaba. Su mente daba vueltas, intentando encontrar una solución a su problema. Si tan solo tuviera un cuchillo, al menos tendría algo con qué trabajar. Pero si iba a desear algo que no tenía, ¿por qué no ir a por todas y pedir su baúl? Allí, en su taller, estaban todas las herramientas y materiales que necesitaría para construir o crear cualquier cosa que necesitara. De repente, Harry se quedó paralizado. Allí estaban justo las cosas que necesitaba. O al menos las ideas que podía usar. Su mente revoloteaba. Malera, libro, casa de muñecas. Y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Dándose la vuelta, Harry apuntó con su varita al laberinto, apuntó con cuidado y lanzó el hechizo de corte más poderoso que conocía. No era mucho, pero un par de ramitas y un zarcillo cayeron al suelo y Harry se abalanzó sobre ellos. Ociosamente, levantó una mano y una bola de luz pareció flotar hacia arriba y hacia afuera, bañando el área con un suave resplandor dorado. Entonces, trayendo a su mente las páginas del libro que Sirius le había regalado recientemente sobre carpintería mágica, comenzó a trabajar. Lo primero que tuvo que hacer fue agrandar las ramitas y luego reducirlas a tablas. Tomó dos y usó su varita para tallarlas en grandes óvalos, casi el doble del tamaño de sus pies. No eran bonitos y se veían fatal, pero para lo que los quería, sabía que servirían. Luego se perforaron media docena de agujeros en cada tabla y se pasaron los zarcillos por ellos. 3 maldiciones más de corte rápido a la planta produjeron suficientes ramitas para la siguiente parte de su plan. Estas ramitas se colocaron bajo una serie de engorgios, algunas más que otras. Usando su magia sin varita, Harry colocó las ramitas, ahora del tamaño de un tronco, en su lugar, balanceando unas sobre otras hasta que formó una tosca escalera que llegaba hasta el seto. Harry agarró sus tablones ovalados y subió por la escalera hasta llegar a lo más alto. Desde allí, podía ver el laberinto extendiéndose en la distancia. Las luces del estadio incluso iluminaban la parte superior de los setos, lo que le permitía trazar un camino hacia el centro del laberinto.
En un par de lugares, Harry pudo ver una neblina dorada y brillante, y en otros, un atisbo de movimiento, pero era imposible determinar si provenía de plantas, criaturas o campeones. Tras colocar sus tablas ovaladas en el tronco barra escalón superior, Harry se subió a ellas, se agachó y ató los zarcillos alrededor de cada pie con la mayor fuerza posible. Al incorporarse, probó cada una levantando el pie y la tabla a la que ahora estaba sujeta. Satisfecho, asintió. Ahora tenía unas raquetas de nieve, o mejor dicho, raquetas de nieve, que con suerte le permitirían moverse por la parte superior del laberinto. Dudando, Harry salió. El suelo se sentía muy inestable, pero podía mantenerse de pie en el seto, por muy inestable que estuviera. Dándole la espalda deliberadamente al centro del laberinto, Harry trazó su camino y comenzó a caminar. Cada paso era una aventura. Recordar abrir bien las piernas para que las tablas no se engancharan era esencial. Pero lenta y deliberadamente, Harry comenzó a avanzar hacia la pared exterior del laberinto. Tuvo que cambiar de dirección 2 veces cuando el laberinto que tenía delante decidió desplazarse. Pero finalmente, llegó. Al bajar la vista, Harry pudo ver el suelo. Sabía que la multitud llevaba siglos gritando y chillando, pero él, a propósito, no había escuchado ni una palabra de lo que decían. Sabía que esto iba a doler. Sin embargo, Harry saltó, saltando del laberinto y de la competencia. Para él, el torneo de los 3 magos había terminado. 19:45 horas. Sábado, 24 de junio de 1995. Campo de Quidditch de Hogwarts, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Saltar desde una altura de 3 metros nunca es buena idea. Saltar desde una altura de 3 metros con un par de tablas grandes atadas a los pies solo iba a acabar en desastre. Harry pretendía aterrizar con las rodillas dobladas y rodando con el impulso. Pero no tuvo en cuenta su calzado. No había forma de que rodara. En cambio, las tablas se enredaron y terminó cayendo de cara. Le dolía todo, pero sobre todo el tobillo derecho, del que había oído un crujido sospechosamente siniestro al aterrizar, y la nariz y la lengua, que se había mordido al golpear la mandíbula contra el suelo. Ah, bien. Ya viene la ayuda, pensó distraídamente mientras oía la estampida de pies cada vez más fuerte. Harry. ¿Estás bien? ¿En qué estabas pensando al saltar de ahí? Preguntó Sirius. Déjame pasar, exigió una segunda voz. Una sensación de hormigueo recorrió todo su cuerpo antes de que lo levitaran suavemente, lo hicieran rodar hasta quedar boca arriba y lo tumbaran nuevamente en el suelo. La varita de Madame Pomfrey se volvió borrosa al agitarla. Un movimiento y un ligero crujido en la nariz curaron la herida. Un brillo dorado envolvió su tobillo y suspiró aliviado. Numerosas otras heridas menores fueron igualmente curadas. Toma, Harry, puede que necesites esto, dijo Sirius, entregándole sus gafas. Gracias, dijo mientras se los volvía a poner. Entiende que al salir del laberinto, pierde la tercera prueba y el torneo de los 3 magos, ¿verdad, señor Potter? Preguntó Bartemius Crouch frunciendo el ceño. Harry se incorporó de modo que quedó apoyado sobre sus codos en lugar de estar acostado boca arriba. Sí. Es muy peligroso ahí dentro, afirmó Harry. Ese era el objetivo, ¿sabes? Declaró Ludo Bagman. Retar a los campeones y poner a prueba su temple. Señor Potter, David Fowl, reportero de El Profeta, se presentó un hombre bajo y fornido, con un pergamino y una pluma flotando junto a su cabeza. ¿Puede contarnos qué sucedió dentro del laberinto? ¿A qué desafíos se enfrentó que lo obligaron a salir de forma tan dramática? Primero tienes que recordar que, para empezar, nunca quise participar en el torneo, respondió Harry. Y nunca me consideré un campeón. Los 3 que siguen ahí son verdaderos campeones. Sin mencionar que, con mi falta de educación mágica, nunca iba a ser un competidor serio. Podría discutirse ese punto, señor Potter, respondió Fowl. Independientemente de sus puntuaciones, completó con éxito las 2 pruebas anteriores. Pura suerte, respondió Harry negando con la cabeza. Nunca esperé completarlos, así que no lo intenté. Mi único objetivo era dar un poco de espectáculo al público. ¿Y esta noche? Preguntó Fowl. Mi objetivo para esta noche era entrar al laberinto y sentarme hasta que terminara, afirmó. ¿Nunca tuviste la intención de intentarlo? Preguntó Crouch incrédulo. No, respondió Harry alegremente. Por desgracia, el laberinto tenía otros planes. El seto me agarró y me arrastró más adentro del laberinto antes de cerrar pasadizos que supongo me impidieron volver al inicio.
Así que, como no podía atravesarlo ni rodearlo, encontré la manera de cruzar el laberinto. Mientras decía todo eso, Harry había estado deshaciendo y descartando sus zapatos de seto. ¿De dónde sacó los materiales para hacer eso, señor Potter? Preguntó Crouch. El seto, por supuesto, respondió. Unas ramitas y un montón de hechizos. Finalmente, logró ponerse de pie, al principio con cuidado mientras probaba su tobillo, pero los hechizos de Madame Pomfrey habían hecho el truco y rápidamente estaba saltando sobre él para probarlo, con una sonrisa en su rostro. Entonces, ¿qué ha estado pasando aquí? Preguntó Harry. Nada del otro mundo. Bastante aburrido, la verdad. Al menos hasta que apareciste y empezaste a caminar por encima del laberinto, dijo Sirius encogiéndose de hombros. Harry negó con la cabeza. Quienes inventaron estas pruebas son unos idiotas. Una bajo el agua y otra escondida tras un seto de 3 metros. No es precisamente un evento para espectadores. Harry intentó seguir a Sirius de regreso a las gradas donde había estado sentado, pero Crouch y Bagman se lo impidieron e insistieron en que permaneciera cerca del pequeño escenario que se había instalado no lejos de la tienda del campeón. La siguiente media hora transcurrió en un aburrimiento para Harry. No había nada que ver ni hacer. Intentó encontrar a Daphne en las gradas, pero entre la multitud de cientos o miles, era imposible. No es que ese hubiera sido el mejor lugar para tener algo de privacidad y hablar de lo sucedido momentos antes de que comenzara la prueba. Finalmente, un breve destello de luz en medio del escenario anunció la llegada de la segunda persona del laberinto. Y ésta llevaba un trofeo en la mano. Su campeón de campeones de los 3 magos, damas y caballeros, Víctor Krum del Instituto de Magia de Durmstrang. La voz encantada de Bagman resonó por todo el estadio. La multitud estalló en vítores y aplausos tan fuertes que ensordecerían. Por encima de todo, se oía un golpeteo constante y un cántico grave y profundo proveniente del sector búlgaro. Para cuando finalmente cesó, unos 10 minutos después, los 2 campeones restantes ya habían sido rescatados. Luego, Harry tuvo que esperar durante la ceremonia de entrega y los numerosos y aburridos discursos de los políticos, quienes parecían creer que tener un público cautivo era el momento perfecto para hacer política. El trofeo fue entregado oficialmente a Víctor, junto con una bolsa que parecía demasiado pequeña para contener 1000 galeones, pero Harry lo atribuyó a las maravillas de la magia. Había fotos de Víctor. Fotos de todos los campeones juntos. Y docenas de otras que le hicieron brillar los ojos. Finalmente, el director Dumbledore dijo las palabras que Harry había estado ansiando escuchar. Ahora declaro que el torneo de los 3 magos de 1994 y 1995 ha terminado. 21:10. Sábado, 24 de junio de 1995. Oficina del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Un gruñido bajo, demasiado bajo para que alguien pudiera entender las palabras, emanó de Harry mientras subía la escalera de caracol hacia la oficina del director. No era allí donde quería estar. Quería encontrar a Daphne. Quería terminar su conversación con Charlie Weasley y Alexander Bellios. Por suerte, se habían mostrado comprensivos cuando la profesora McGonagall los interrumpió justo después de presentarse para decirles que el director Dumbledore necesitaba hablar con Harry. Al menos, habían quedado para verse al día siguiente. Y, sobre todo, Harry deseaba encontrar su cama y meterse en ella. Había sido un día muy, muy largo. Entra, Harry llamó Dumbledore después de tocar a la puerta. Cansado, Harry entró y caminó penosamente por la habitación para sentarse frente a una de las sillas frente al escritorio del director. ¿Galleta de limón? Preguntó Dumbledore, extendiendo un tazón pequeño. No, gracias, respondió Harry. Antes que nada, permíteme felicitarte por haber superado el torneo de los 3 magos, dijo Dumbledore. Es un verdadero logro, considerando tu limitada formación mágica. Gracias, señor, respondió Harry. Creo que acerté al suponer que te preguntas por qué te he invitado, dijo Harry asintiendo. Antes de responder, ¿puedo preguntarte si ya firmaste el contrato con la Reserva de Dragones? Harry entrecerró los ojos ligeramente. Así que este iba a ser un último intento por reclutarlo como estudiante de Hogwarts, ¿no? No, señor, tenemos planes de reunirnos mañana para discutir la oferta, respondió Harry. Bien, bien, respondió Dumbledore. Todavía hay tiempo, entonces, para ofrecerte información que podría ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. ¿Qué información? Preguntó Harry con sospecha. Dime, Harry, ¿qué sabes sobre las circunstancias de la muerte de tus padres? Harry se sobresaltó por el cambio aleatorio de tema. No mucho. Los mató Voldemort, quien luego intentó matarme a mí.
Pero el hechizo fracasó, lo mató a él y me dejó esta cicatriz, respondió, extendiendo la mano para tocar su famoso rayo. Básico, pero conciso, declaró Dumbledore. Sin embargo, creo que el razonamiento de Voldemort tras el ataque es lo más importante en este momento. ¿Sus razones? Repitió Harry, antes de negar con la cabeza. Por lo que dijo Sirius, mis padres habían estado luchando contra Voldemort, incluso batiéndose en duelo y escapando de él un par de veces. Eso no debió ser bueno para su reputación. Aunque eso por sí solo normalmente habría sido suficiente para Voldemort, había otra razón, respondió Dumbledore. ¿Cuál es esa razón? Preguntó Harry. Verás, Harry, antes de que nacieras, hubo una profecía sobre un niño que tendría el poder de vencer a Lord Voldemort, afirmó Dumbledore. ¿Una profecía? Preguntó Harry con incredulidad. ¿En serio? ¿Una profecía? Todos con los que he hablado dicen que la adivinación es ¿cómo lo llamaba Hermione? Chasqueó los dedos de repente. Sí, es un tema confuso. Para la mayoría, lo es, Harry. Pero para los pocos que tienen el don, es algo más, respondió Dumbledore. Y la persona que hizo esta profecía sí lo tiene. Bueno, entonces se hizo una profecía, dijo Harry lentamente. ¿Qué dice? El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce, y cualquiera debe morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. Cuando Dumbledore terminó de hablar, Harry se recostó en su silla, mirando fijamente al hombre. Su mente daba vueltas, intentando comprender. Finalmente, se rindió con un movimiento de cabeza. ¿Qué significa? Preguntó Harry. Sencillamente, que un niño nacido a finales de julio, como tú, Harry, cuyos padres lo han desafiado 3 veces, como hicieron los tuyos, tendría un poder desconocido para vencer a Voldemort, y que ese niño y solo ese niño podría hacerlo, explicó Dumbledore. Entonces, ¿no está completa la profecía? Preguntó Harry. Voldemort intentó matarme, pero no pudo. De alguna manera, y nadie parece saber cómo, maté a Voldemort. Por eso soy famoso en el mundo mágico. Eso sería cierto, Harry, si de hecho mataste a Voldemort esa noche, afirmó Dumbledore. Lo único que sabemos con certeza es que Voldemort fue derrotado. No fue asesinado ni vencido, como exige la profecía. ¿No está muerto? Preguntó Harry incrédulo. No, por desgracia, respondió Dumbledore. Creo que por ahora no es más que un espíritu incorpóreo, pero regresará, y cuando lo haga, debemos estar preparados. ¿Pero no lo sabes con seguridad? Preguntó Harry. Te lo puedo asegurar. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar seguro? Insistió Harry. Ha habido señales y advertencias, muchas de las cuales son difíciles de ver, lo admito, pero eso no significa que no existan. Tendrás que confiar en mí en esto, Harry, respondió Dumbledore. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? Preguntó Harry. Eres el hijo de la profecía, Harry, declaró Dumbledore. Y es hora de que empieces a prepararte para cumplir tu destino. Cuando Voldemort regrese, será aquí, en Gran Bretaña, y te necesitaremos aquí. Aquí, respondió Harry secamente. ¿Crees que debería estar aquí esperando el regreso de un malvado señor oscuro para enfrentarlo? ¿No decía esa profecía algo sobre que uno debe morir a manos del otro? Así fue, Harry. Solo tú tendrás el poder de vencer finalmente a Voldemort. Sí, y que puede hacerme lo mismo, respondió Harry con tono sombrío. ¿Y qué se supone que es ese poder? Lo único que Voldemort nunca conoció ni apreció. El amor, sonrió Dumbledore. Harry miró al anciano mago con incredulidad. Justo cuando pensaba que la conversación no podía volverse más extraña. Siento decírtelo, pero no soy de esos que se mueven, dijo Harry con cara seria. Y aunque lo fuera, ¿qué sé yo del amor? Crecí con los Dursley. Sí, la familia de la hermana de tu madre. Por eso te puse allí. El vínculo entre familias es realmente extraordinario, le dijo Dumbledore. Extraordinariamente odioso, sí, claro, se quejó Harry. Sabía cuando te dejé allí que te condenaría a muchos años oscuros, Harry, y aún así has emergido más fuerte y más capaz de amar de lo que crees, respondió Dumbledore. El hombre era un idiota, decidió Harry. ¿Acaso había puesto a un bebé en un entorno abusivo y esperaba que saliera fuerte y capaz de amar? A Harry ya le costaba bastante hacer amigos. Sí, claro, estaba Daphne, pero ni siquiera él sabía qué era.
Por eso quería hablar con ella, para poder, con suerte, comprender por fin qué eran todos esos sentimientos extraños que intentaba comprender constantemente. Decidió dejar ese tema de lado y cambió de rumbo. Entonces, si un loco malvado me persigue, ¿por qué dejarme sin entrenar? ¿No podrías encontrar la manera de traerme aquí antes para que al menos tenga una oportunidad contra él? Preguntó. Me temo que nuestras leyes me ataron las manos, respondió Dumbledore. Sacarte de la casa de tu tía y traerte aquí se habría considerado un secuestro. Sin embargo, el torneo me brindó una oportunidad. Y una vez que encanté la copa y me aseguré de que tu nombre saliera en ella, me alegré mucho de ver que la aprovechaste. Y una vez aquí, hice todo lo posible por impulsar tu educación y formación. Me aseguré de que tuvieras los mejores tutores para complementar a los excelentes profesores de Hogwarts y me esforcé por desafiarte con las pruebas del torneo de los tres magos, aunque no me ayudaste mucho en ese aspecto. ¿Qué? ¿Fuiste tú quien me metió en este estúpido torneo? Podrías haberme matado. Me obligaste a enfrentarme a un dragón. ¿Cómo iba a saber que podía hablar con ella? Por lo que sabía, estaba a punto de ser devorado o asado. ¿Y luego intentaste desafiarme durante el resto del trimago? Preguntó Harry con los ojos entrecerrados. Fuiste tú quien decidió arrojar a Daphne al fondo del lago, solo para motivarme. Lo hice y lo logré, aunque con un método poco convencional, respondió Dumbledore. Me demostró que harías todo lo posible por tus seres queridos. Y supongo que también estabas tras los setos obligándome a seguir adelante esta noche. Lo desafió Harry. Correcto otra vez, Harry, pero esta vez Dumbledore frunció el ceño. Tu salida prematura del laberinto fue muy desagradable. Si quieres estar listo para enfrentarte a Voldemort una vez más, debes aprender a enfrentar los desafíos y superarlos. Lo hice, espetó Harry. Los setos me impedían alcanzar mi objetivo y encontré la manera de superarlo. De todas formas, el torneo ya terminó y es imperativo que trabajemos para ampliar tu educación y prepararnos para el regreso de Voldemort, declaró Dumbledore. Hogwarts y yo podemos ayudarte en ese aspecto. Las reservas de dragones también, replicó Harry. Se han ofrecido a continuar mi educación. Pero lejos de Gran Bretaña, Harry, eso es inaceptable. ¿Qué pasaría si Voldemort regresara mientras aún tienes contrato en otro condado? Miles de personas podrían morir mientras esperamos a que te liberen de tu contrato, señaló Dumbledore. ¿Quieres que tome una decisión sobre una hipótesis? Preguntó Harry. Me temo que es imperativo que lo hagas, respondió Dumbledore. Harry podía ver cómo terminaría el resto de la conversación. Dumbledore seguiría insistiendo en quedarse en Gran Bretaña, incluso en Hogwarts, sin importarle las preferencias personales de Harry. Ese hombre era un cabrón manipulador. Usó un artefacto antiguo para manipular a Harry y lograr que eligiera su mundo, y desde entonces había intentado manipularlo. Y seguía haciéndolo. Todo por una estúpida profecía. Harry sabía que estaba relativamente inexperto y que, si la teoría de Dumbledore de que Voldemort algún día regresaría era cierta y se veía obligado a enfrentarse al Señor Tenebroso, no habría forma de que sobreviviera. Harry ansiaba desesperadamente salir de la oficina, del castillo y alejarse de la influencia de Dumbledore. La decisión que le había estado dando vueltas por fin se había tomado. Todo gracias a Dumbledore. Pero Harry sabía que probablemente no era prudente mencionarlo todavía. Mira. Estoy cansado y me has dado mucho en qué pensar, dijo. Muy sabio, Harry, nunca es bueno apresurarse en decisiones importantes como esta. Siempre hay que sopesar las opciones y decidir qué es lo mejor para la mayor cantidad de personas. Hacer lo correcto en lugar de lo fácil, dijo Dumbledore, con los ojos brillantes tras sus gafas de media luna. Harry se puso de pie con un gesto de la cabeza. Gracias por la información, director. Buenas noches. Buenas noches, Harry, respondió Dumbledore. Podemos hablar más cuando hayas tomado una decisión sobre tu futura educación. Sí, claro, pensó Harry sarcásticamente mientras caminaba hacia la puerta. 7:50 AM, domingo 25 de junio de 1995. El Gran Comedor, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Durante todo el desayuno, Harry intentó descifrar a Daphne y descubrió que estaba fracasando estrepitosamente. Su lado cínico le decía que así era como debía ser. Él era un chico, ella una chica, y una vez había oído que en cuanto una chica creía que un chico estaba a punto de descifrarla, cambiaba todas las reglas y lo obligaba a empezar de cero. Pero él la había estado mirando furtivamente durante toda la cena y ella no reveló nada. No había rastro de incomodidad ni nerviosismo, ningún indicio de que hubiera pasado algo entre ellos la noche anterior.
La conversación transcurrió con naturalidad, sin silencios incómodos que pidieran ser llenados. Al menos de su parte. Para él, era una sensación de torpeza y de falta de palabras, como si todo le gritara al mundo que estaba confundido e inseguro. Finalmente el desayuno terminó y se levantaron de la mesa. Daphne? ¿Podríamos ir a algún sitio a hablar? Ya sabes, en privado. Preguntó Harry. Había apenas un leve destello en sus ojos que le decía que ella sabía exactamente lo que él estaba preguntando. Claro, Harry. ¿Qué te parece dar un paseo por el lago? Respondió ella. Eso sería genial, respondió Harry. Esta vez, mientras caminaban por el castillo y sus terrenos, el silencio entre ellos parecía incómodo, como si el aire a su alrededor fuera denso y pesado. Sus pasos los llevaron por el camino trillado casi inconscientemente y Harry pudo sentir que su corazón comenzaba a latir más rápido, más fuerte, como si quisiera salir de su pecho por el nerviosismo. Con un toque en su mano, la detuvo. ¿Por qué me besaste anoche? Exclamó. Ella se rió de él, con una amplia sonrisa. Inténtalo de nuevo, Harry, y esta vez, habla más despacio para que pueda entenderte de verdad. Tras respirar hondo, repitió su pregunta. ¿Por qué me besaste anoche? Entonces ella se dio la vuelta y le hizo un gesto para que se uniera a ella mientras continuaban caminando por el sendero. ¿Ya lo has decidido, Harry? ¿Vas a firmar el contrato? Preguntó en lugar de responder. Sí, lo he hecho y lo haré, suspiró Harry. Lo necesito. ¿Y quieres?, añadió Daphne. ¿Pero por qué lo necesitas? Porque tuve una reunión con Dumbledore anoche y descubrí algunas cosas, respondió Harry. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Preguntó Daphne. Como si él fuera quien puso mi nombre en el cáliz y hubiera estado intentando manipularme, desafiarme, ver de qué pasta estoy hecho y qué puedo hacer, respondió Harry. También me dijo que Voldemort no está tan muerto como todos creen, que volverá algún día y que, por una estúpida profecía, al parecer soy el único que puede vencerlo. Yo. ¿Un niño sin entrenamiento que derrote a un poderoso mago oscuro? Ah, y escucha esto. Se supone que puedo hacerlo con amor. Daphne se detuvo y lo miró fijamente, sus ojos azules clavados en los suyos verdes. ¿De verdad te dijo Dumbledore todo eso? ¿Y se lo cree? ¿Qué quiere que hagas? Preguntó. Quiere tenerme a mano por si acaso Voldemort aparece de nuevo, no vagando por el mundo donde no le soy útil, espetó Harry. Ya veo, respondió Daphne, indicándoles que volvieran a caminar. ¿Y si no hubiera sido por Dumbledore, cuál habría sido tu decisión? No lo sé, suspiró Harry, pasándose una mano por el pelo. Me inclinaba por ello, pero ¿y lo deseas?, respondió ella por él. Te encanta poder hablar con dragones, las cosas que verás, los lugares que visitarás. Es una aventura que te espera ahí fuera, solo tienes que firmar. Y te arrepentirías el resto de tu vida si no fueras. No lo sé, quizá, concedió Harry. Pero significa irse de aquí, y de Sirius, Hermione, Susan, Neville y Griega. Tú. Siempre puedes volver con nosotros, ¿sabes? Señaló, una vez que hayas terminado de aventurarte. Supongo, respondió Harry, sin estar convencido de que el paso del tiempo le permitiera volver a las mismas cosas, a las mismas personas. Él sería diferente, ellos serían diferentes, y quién sabe qué habría pasado entre ahora y ese subjetivo cuándo. Y para responder a tu pregunta, Harry, por eso te besé, le dijo Daphne. No lo entiendo, respondió Harry. Te besé por la misma razón que tú tienes que irte, que si no lo hiciera, siempre me arrepentiría, siempre me preguntaría cómo habría sido. Estoy segura de que todavía me preguntaré qué habría sido. Pero si te vas ahora, puedes volver y quién sabe, terminó encogiéndose de hombros. Me alegro de que lo hicieras, Dable, dijo Harry en voz baja. Bésame, claro. Fue bonito, me gustó. Yo también, Harry, yo también. 11 a.m. Domingo, 25 de junio de 1995. Los aposentos de Harry, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Es un placer finalmente conocerlo como es debido, señor Potter, dijo Alexander Bellios, el cuidador principal de dragones del Santuario de Dragones de Rumanía, estrechándole la mano. Lamento que no hayamos podido hablar anoche, se disculpó Harry. Alexander levantó una mano. No hace falta. Entiendo cómo pueden ser estas cosas. Ahora, ¿ya has decidido qué vas a hacer? ¿Te interesa firmar un contrato con la Reserva del Dragón? Depende, señor Bellios. ¿Qué decidió sobre las modificaciones que solicité al contrato? Preguntó Harry. El sueldo, el tiempo libre, la bonificación, todo eso, no te preocupes, respondió Alexander.
En cuanto a completar tus exámenes de nivel avanzado, aceptaste cubrir el costo tú mismo, así que no te preocupes, siempre y cuando no afecte tus responsabilidades como cuidador de dragones. Harry asintió y sonrió. Ahora, en cuanto a la duración del contrato, respondió Alexander, ¿estás seguro de que no firmarás ninguna de las opciones originales, hasta que termines tus éxtasis más un año? ¿O incluso hasta que termines tus éxtasis? No creo que sea buena idea, respondió Harry. Es mucho tiempo, y si tú o yo decidimos que el puesto no me conviene, ambos estaríamos en problemas. No, preferiría firmar hasta que tenga todas mis timos, con la opción de renunciar después. Alexander y Charlie intercambiaron una larga mirada antes de que Alexander suspirara. Si no fuera por tu habilidad para el parcel y por el joven Wesley que te apoya, te diría que te largaras. Pero hace muchísimo tiempo que no tenemos un dragón hablante trabajando con los dragones. Así que, trato hecho, señor Potter. Te ofreceremos el contrato a partir de dentro de un mes, hasta que completes todos tus exámenes de timo, con opción a renovación después. Genial. Exclamó Harry. Alexander sacó un rollo de pergamino del interior de su túnica y se lo ofreció a Harry, quien pasó los siguientes 10 minutos leyéndolo. ¿Solo firmo abajo? Preguntó Harry. Sí, respondió Alexander. Toma. Al ser un contrato, necesitarás usar una pluma de sangre. Luego yo firmaré y Weasley firmará como testigo. Harry tomó la pluma con disgusto, recordando cómo le dolía la última vez que la usó en Gringos. Firmó rápidamente antes de devolver la pluma y girar el contrato. Una vez que Alexander y Charlie también firmaron, el guardián jefe de dragones golpeó el pergamino, creando un duplicado que le entregó a Harry. Esta es tu copia y esto, dijo, sacando un diente de dragón de su bolsillo y entregándoselo, es un traslador a la reserva. Tócalo con tu varita y Dir Amaranth te llevará directo a nosotros. Gracias, respondió Harry sonriendo ante la frase de contraseña. Muy bien. Felicidades, señor Potter, y nos vemos dentro de un mes, dijo Alexander, levantándose y estrechándole la mano. Nos vemos, Harry, dijo Charlie, dándole una palmadita en el hombro. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. 5:15 p.m. Domingo, 25 de junio de 1995. Los terrenos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Era un grupo pequeño que avanzaba lentamente por los terrenos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Pero por muy lento que se movieran, inevitablemente se acercaba el momento en que uno de ellos tendría que separarse. Justo dentro de las salas, a solo unos metros de las puertas y de los jabalíes alados que estaban sentados sobre ellas, los 5 se detuvieron. ¿Lo tienes todo? Preguntó Hermione. Harry asintió. Los informes de todos mis profesores y tutores, sonrió, considerando con quién estaba, están en mi baúl, que está a salvo en mi bolsillo. Y no estarás solo, ¿verdad? Continuó Hermione. Le sonrió. No te preocupes, Hermione, soy un adulto por si lo has olvidado, aunque sea más joven que ustedes 4. Y no estaré solo. Sirius me encontrará en el caldero chorreante y me iré directamente por la red Flug desde las 3 escobas. Te extrañaré, Harry, dijo Hermione, arrojándose hacia él para abrazarlo hasta dejarlo sin fuerzas. Una vez que finalmente lo soltó, Neville avanzó y le tomó la mano. Cuídate, Harry. Los dragones son peligrosos, ¿sabes? Sonrió. Lo tendré en cuenta. Ah, y Nef. Estate atento a las cartas, dijo Harry. Eso va para todos ustedes, de verdad, pero Neville, querrás abrir la tuya pronto. Te enviaré un montón de plantas raras y exóticas que encuentro en mis viajes. Salud, Harry, dijo Neville radiante. Eso significa mucho para mí. Harry sacó una carta de su bolsillo y se la entregó a Susan. Sabes que debes esperar a irte antes de enviarme cartas, ¿verdad, Harry? Sonrió Susan. Sí, pero ese no es para ti, es para tu tía. Hay información ahí que creo que le resultará muy interesante, respondió. Me aseguraré de que lo reciba, prometió Susan. Cuídate, Harry, y diviértete. Ella también lo abrazó antes de retroceder. De hecho, los 3 se apartaron un poco para darles a él y a Daphne un poco de privacidad. Bueno, supongo que eso es todo, dijo Harry, extendiendo la mano y tomando sus manos entre las suyas. Sí, supongo que sí, respondió Daphne y Harry pudo escuchar que ella apenas estaba conteniéndose. Te voy a extrañar más que a nadie, ¿sabes? Le dijo. Te escribiré tan a menudo como pueda. Más te vale. Y puedes estar segura de que yo también lo haré, prometió. Se inclinó y la besó. Fue un beso largo, dulce y lleno de todo lo que ninguno de los dos podía expresar.
Finalmente, se separaron un poco, sus frentes rozándose levemente. Adiós, Harry, susurró. No. No es un adiós. Es solo una despedida por ahora. Nos volveremos a ver antes de que te des cuenta, le dijo Harry. Y entonces, antes de que pudiera cambiar de opinión, se apartó de ella, sus manos permanecieron juntas el mayor tiempo posible. Luego, con un último saludo a Neville, Susan y Hermione, se dio la vuelta y salió de Hogwarts. Un repentino aleteo y un peso en su hombro anunciaron la llegada de Hedwig. Aquí estás, niña. Me preguntaba dónde estabas, murmuró Harry. Bueno, ¿estás lista para nuestra próxima aventura? Martes, 25 de julio de 1995. Artículo de portada de El Profeta. El niño que se va. ¿Es esto lo mejor para la Gran Bretaña mágica? Por Rita Skeeter. Sí, mis queridos lectores, hoy es el día que o bien temen o bien esperan con ansias. Hoy es el día en que Harry Potter dejará las Islas Británicas. A lo largo del último mes, desde que se supo que el niño que vivió iba a partir, las opiniones han sido diversas. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, el niño del que todos hemos oído hablar desde que realizó la magia inexplicable que causó la caída de el que no debe ser nombrado hace tantos años, ha estado en nuestros pensamientos. Muchos de nuestros hijos han crecido leyendo sobre nuestro héroe, Harry Potter. Nos cautivó, sobre todo porque desapareció tan rápido después de salvarnos a todos. Y luego, como saben, queridos lectores, solo reapareció brevemente cuando debía ingresar al colegio Hogwarts de magia y hechicería a los 11 años. Sí, en aquel entonces, todos esperábamos con ansias que nuestro héroe se reuniera con nosotros. Muchos especulaban sobre dónde había estado, qué había estado haciendo, qué había estado aprendiendo. La respuesta, por supuesto, nos sorprendió a todos, pues Harry Potter no había estado aprendiendo magia avanzada, no había estado viviendo maravillosas aventuras mágicas, siendo el héroe que soñábamos que era. No, mis queridos lectores, Harry Potter había estado con sus parientes muggles, parientes que le prohibieron asistir a Hogwarts. Como seguramente recordarán, hubo una protesta inmediata en toda la isla cuando se envió su carta de rechazo. Muchos exigieron a nuestros líderes que hicieran algo para contrarrestarlo, que lo trajeran ante nosotros por la fuerza si era necesario. Desafortunadamente, no fue así. En cambio, nuestros sabios líderes decidieron que no podían rescatar al pobre Harry, pues estaban sujetos a las mismas leyes que juraron servir. Afortunadamente, nuestros deseos finalmente se cumplieron hace 8 meses cuando, en un extraño giro, el Cáliz de Fuego, el antiguo objeto mágico encargado de elegir a los campeones que competirían en el torneo de los 3 magos entre el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la Academia Beaux Batons y el Instituto Durmstrang, eligió no a 3, sino a 4. ¿Y quién debería ser ese cuarto? Pues nada menos que nuestro héroe, Harry Potter. ¿Pero fue esto realmente lo mejor? Cabe preguntarse. Pues tan pronto como el joven Harry regresó al mundo mágico y a Hogwarts, empezó a alterar el orden natural de las cosas en el mundo mágico. Nuestros tradicionalistas, en particular, se indignaron con algunas de las cosas que Harry Potter trajo consigo. Y no me refiero solo a objetos materiales, queridos lectores. No, me refiero a sus ideas. Esto no fue más evidente que en el baile de Navidad, celebrado en Hogwarts para las 3 escuelas mágicas con motivo de la Navidad. Todos quedamos impresionados cuando surgieron rumores desde Hogwarts de que el joven Harry acompañaría de Daphne, heredera de la antigua y noble casa Greengrass. Pero eso fue hasta que Harry Potter escupió en la cara de nuestras tradiciones. En lugar de usar túnicas tradicionales para el baile, Harry Potter decidió vestir a la moda muggle, un insulto no solo para la bella Daphne Greengrass, sino para toda nuestra sociedad. Claro que ustedes, mis queridos lectores, son plenamente conscientes de que esto fue solo la punta de la varita de los numerosos desaires del niño que vivió a nuestra sociedad. La forma en que abordó las 3 pruebas del torneo de los 3 magos lo demuestra aún más. Ah, sí, el torneo de los 3 magos. Ya he escrito innumerables artículos sobre los supuestos intentos de Harry Potter por superar las pruebas, véanse las páginas 7, 8, 9 y 11 para una reimpresión de esos artículos. Pero para quienes han estado viviendo bajo una maldición oscura, permítanme recapitular. La primera prueba. Para ello, se puso a prueba el ingenio, la destreza mágica y la astucia de los campeones, quienes se abrieron paso entre un dragón y recuperaron un huevo de oro. Cedric Diggory de Hogwarts, Fleur de la Cour de Beaux Batons y Victor Krum de Durmstrang demostraron ser dignos de sus títulos de campeón con una actuación admirable. ¿Pero Harry Potter? No. Nuestro supuesto héroe decidió burlarse de la prueba pintando un retrato del dragón.
Y por si fuera poco, demostró que domina una de las habilidades más oscuras imaginables. El Parcel. Sí, mis queridos lectores, Harry Potter convenció al dragón para que le entregara el huevo de oro. Eso nos lleva a la segunda prueba. Para esta prueba, un rehén, alguien especial para cada uno de los campeones, fue colocado en un sueño encantado y escondido en el fondo del lago negro para que lo recuperaran. ¿Crees que Harry Potter usó un encantamiento de cabeza de burbuja como el señor Diggory o la señorita Delacour? ¿O quizás una transfiguración como el señor Krum? No, no lo hizo. En cambio, fue a pescar y sobornó a una de las sirenas para que recuperara a su rehén. Finalmente, tenemos la tercera prueba. Un laberinto lleno de encantamientos mágicos y criaturas para poner a prueba a los campeones. No es que Harry Potter durara tanto. No, en cuanto tuvo la oportunidad, fabricó un calzado para caminar por encima del laberinto antes de saltar. Después de oír todo eso, seguro que, como yo, piensas qué bien que se vaya el niño que vivió. Alguien así debería ser expulsado de nuestra sociedad por su forma de actuar y tratar nuestras tradiciones y a los niños en desarrollo. Ah, pero aquí está el error que no viste venir. Harry Potter es de hecho tan poderoso como todos imaginamos que podía ser, un hecho que demostró en su segundo día en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, donde, sin ningún entrenamiento formal bajo su túnica, fue capaz de demostrar magia sin varita como no se ha visto en las Islas Británicas desde el mismísimo Gran Merlín. Con ese talento y poder, seguro que queremos que el niño que vivió se quede con nosotros, aunque solo sea para fusionar su linaje con el resto de nosotros. ¿Acaso no podríamos enseñarle su lugar y a respetar nuestra sociedad y nuestras tradiciones? Desafortunadamente, esa decisión se nos ha escapado. ¿Y quién, me pregunto? Pues, nada menos que las reservas de dragones del mundo. Inexplicablemente, valoran su habilidad para el Parcel. De hecho, quieren usarla. Por eso, le han ofrecido a Harry Potter como consultor de dragones e incluso han aceptado pagarle para que complete su educación. Lo que nos trae al día de hoy. Hoy es el fatídico día en que Harry Potter, el niño que vivió, dejará nuestras costas para asumir su puesto en la reserva de dragones. Queridos lectores, dejo en sus manos la decisión de si esto es un buen o mal augurio para nosotros como sociedad y para el mundo mágico en su conjunto. Albus Dumbledore, director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, dejó caer su ejemplar de El Profeta sobre su escritorio con disgusto. Giró bruscamente la silla, alejándose del periódico ofensivo, casi desviándose de la relajante vista que se divisaba desde su ventana y volviendo a encarar el periódico. Una mano juiciosa, extendida hacia un lado para agarrar el borde del escritorio, bastó para detener su impulso y devolverlo a la dirección que pretendía. Había estado temiendo este día, un día que jamás, ni en sus sueños más locos ni siquiera en sus pesadillas, habría sucedido. Harry Potter yéndose de Inglaterra. La sola idea era absurda. Pero, al parecer, a pesar de sus mejores esfuerzos, el chico se marchaba. Eres el hijo de la profecía, Harry. Y es hora de que empieces a prepararte para cumplir tu destino. Cuando Voldemort regrese, será aquí, en Gran Bretaña, y aquí te necesitaremos. Albus recordaba haberle dicho esas mismas palabras al joven Harry aquí mismo, en esta misma oficina, no hace mucho. En retrospectiva, sus ideas sobre cómo transcurrió aquella reunión eran muy erróneas. Creyó haberle contado al chico. Incluso le habló de la profecía, la que unía a Harry y Tom. En aquel momento, Harry, aunque inicialmente incrédulo, pareció comprender. Harry y Tom estaban unidos por el destino, que nada de lo que hicieran podría evitarlo y que allí, en Hogwarts, era su mejor oportunidad para prepararse. Aún así, llevar a Harry a Hogwarts no había sido tan fácil como creía. De hecho, como a innumerables niños, su lugar en la escuela de magia y hechicería más importante estaba asegurado, escrito en el libro al nacer. Le enviaron una carta en el momento oportuno, invitándolo a asistir a los 11 años. Por desgracia, el hecho de que Albus hubiera tenido que enviar a Hagrid a entregar personalmente la carta de Harry cuando se hizo evidente que ninguno de los otros llegaba a la mano del chico debería haber sido la primera pista de Albus de que podría haber algunos problemas en su gran plan para el bien mayor del mundo mágico. Y entonces llegó la carta que dejó atónitos no solo a Albus, sino a toda la Gran Bretaña mágica. Los parientes de Harry Potter declinaron la invitación. No era raro que hijos de muggles rechazaran la invitación a Hogwarts. Pero que el niño que vivió, Harry Potter, de la antigua y muy noble casa Potter, declinara la invitación a través de sus parientes muggles, fue completamente inesperado. El asunto incluso llegó al Wizengamot, donde, a pesar de los esfuerzos de Albus, sus manos quedaron atadas por las mismas leyes que gobernaban el mundo.
Los deseos de los guardianes debían prevalecer. Cuánto lamentó Albus el día en que dejó al joven Harry con su última familia viva. Albus tardó 3 años más en organizar los acontecimientos para asegurar que Harry finalmente pudiera asistir a Hogwarts. Así surgió el torneo de los Tres Magos, aunque con una ligera modificación por parte de Albus. Incluso hoy, Albus seguía sorprendido de la fuerza que tuvo que emplear en su hechizo de confusión para que el Cáliz de Fuego eligiera no a 3 campeones, como se suponía, sino a 4. Claro que, al ser el nombre de Harry Potter el único presentado para esa cuarta escuela, era seguro que Harry iría a Hogwarts o perdería su magia. Y así fue. Aún habría desafíos, pues el chico era más testarudo y terco de lo que Albus esperaba, pero lo más importante era que Harry estaba en Hogwarts. Estaba seguro de que con un año en el prestigioso colegio, haciendo amigos y aprendiendo magia, su lugar en Hogwarts estaría asegurado para siempre. Por desgracia, no iba a ser así. El chico lo había desafiado abiertamente. A él, Albus Dumbledore. Y, aun sabiendo que Albus se había visto obligado a compartir con él, simplemente se había ido. Sin siquiera avisar a nadie de que se marchaba del colegio. Eso había sucedido hacía un mes y, por mucho que lo intentara, Albus no había podido localizar al chico desde entonces. Incluso sospechaba que ya se había marchado de Gran Bretaña antes. Una vez más, aunque inesperadamente, Albus se equivocó. No, hoy era el día en que Harry abandonaba Gran Bretaña y Albus se vio obligado a, una vez más, comenzar a buscar una forma de llevar a Harry Potter al único lugar donde necesitaba estar. Bajo el techo de la mayor escuela de magia del mundo y bajo la tutela de su venerable director. Augusta, Lady Viuda Longbottom, se detuvo en la entrada del pequeño comedor de la mansión Longbottom y observó a su nieto. Neville había cambiado durante el último año fuera de casa en Hogwarts. Había perdido gran parte de la grasa de bebé que lo caracterizaba de niño y estaba empezando a mejorar su aspecto. Y, por mucho que Augusta odiara admitirlo, había algo más que un toque de su madre en su rostro. A medida que Neville crecía, ella había sido estricta con él, esforzándose por inculcarle las cualidades que Augusta veía en su padre. Frank había sido un auror, lleno de poder, lealtad, fuerza y determinación para hacer lo correcto. Había sobresalido en defensa y transformaciones, ambas habilidades necesarias en su profesión. Pero, por mucho que lo intentara, el joven Neville siempre la había decepcionado, mostrando apenas un atisbo de lo que hacía de su padre, su hijo, un gran hombre. No, Neville parecía decidido a seguir los pasos de su madre. Herbología y encantamientos, las asignaturas blandas. Por mucho que le costara admitirlo, sentía afinidad por ellas. Y era por esas asignaturas que el joven Neville había sido elegido el año pasado para convertirse en tutor de Harry Potter. Augusta solo podía suponer que el aumento de confianza de Neville estaba directamente relacionado con la amistad que había forjado con Lord Potter. Ese pensamiento fue suficiente para hacer que Augusta frunciera el ceño. Harry Potter debería haber sido exactamente como Neville, un niño de 14, casi 15 años, no un adulto por emancipación. Que la adultez le hubiera sido otorgada con las mejores intenciones, como una forma de atraer al joven Harry de vuelta al mundo mágico para que no perdiera su magia, era comprensible, aunque lamentable. Pero las ramificaciones para la línea Potter, ramificaciones que afectaron no solo al Wizarding de la Bretaña mágica, sino también a la Junta de Gobernadores, de la cual Augusta era miembro, continuaron. Actualmente, los 2 puestos de Potter en dichos organismos estaban en manos del Pias Doge, un nombramiento realizado por Albus Dumbledore, alguien que no debería haber tenido voz ni voto en tales asuntos. Incluso ahora, Augusta no estaba segura de si Harry Potter conocía siquiera sus responsabilidades en Gran Bretaña. En teoría, Sirius Black y había otro que eludía sus deberes, según Augusta debería habérselo contado al chico, pero nadie sabía si lo había hecho o no. Un pequeño movimiento de cabeza de Augusta confirmó que agregaría esas preocupaciones a la próxima visita que tuviera con Amelia Bones. Después de todo, los dos tenían mucho que discutir y estrategias aún que decidir basándose en la carta que Harry le había enviado a Amelia a través de la joven Susan. La suave brisa que entraba por la ventana abierta atrapó el borde del profeta, ondeando el periódico y llamando la atención de Augusta. Aunque no podía leer el titular desde la distancia, la imagen de Harry Potter en la portada era claramente visible. Y eso, combinado con la expresión taciturna de Neville, le recordó la fecha. El día en que Harry dejaría Gran Bretaña para convertirse, nada menos, en un cuidador de dragones. Mientras ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa, Neville comenzó a servirle el té, tal como a ella le gustaba y ella asintió con aprobación.
Gracias, Neville, dijo, inclinando la cabeza. Al ver que el chico apenas la reconocía, hizo algo que rara vez hacía. Extendió la mano y le dio una palmadita. Estoy segura de que tu amigo te escribirá. Neville miró hacia arriba y apareció una sonrisa. Harry prometió que lo haría, respondió Neville. Incluso dijo que me enviaría plantas mágicas de todo el mundo. Es muy amable de su parte, reconoció Augusta. Asegúrate de agradecerle como es debido si lo hace. Sí, abuela, asintió Neville y Augusta pudo ver a Alice brillando en esos ojos. Quizás era hora de que reconociera más a su nuera en su nieto, en lugar de simplemente intentar convertir a Neville en un hombre como Frank. Era algo en lo que Augusta decidió reflexionar más. Daphne Greengrass despertó de un sueño tan real que se tocó los labios con la punta de los dedos antes de siquiera abrir los ojos. Por desgracia, tuvo que admitir que no había sido más que un sueño. Aún así, al menos lo había vivido de verdad. 2 veces, incluso. La primera vez que se besaron fue justo antes del comienzo de la tercera prueba del torneo de los 3 magos. Entonces, fue ella quien lo inició, sorprendiendo al chico. Sin embargo, valió la pena sentir su respuesta, sus manos posándose en sus caderas mientras ella le ahuecaba el rostro y lo mantenía cerca. La segunda vez fue un beso mutuo. Este duró más, pero significó mucho más. Su beso estuvo lleno de palabras que ninguna de las dos pudo decir, ni en voz alta ni siquiera, al menos en el caso de Daphne, para sí misma. Lo único que definitivamente no quería que ese beso dijera era adiós. Aunque sin duda lo hubiera. No, despedirse del chico que tanto quería no era algo para lo que estuviera preparada. Ni entonces ni hoy. No es que tuviera la oportunidad hoy. Para ser sincera, nunca esperó enamorarse de él de esa ciudad. La sola idea de él, de Harry, la había intrigado cuando la profesora McGonagall le propuso ser una de sus tutoras. El niño que vivió. El niño que nunca llegó a Hogwarts, permaneciendo en el mundo Muggle. Ella esperaba que fuera arrogante y grosero, inmerso en la vida Muggle y sin idea de cómo comportarse en la sociedad mágica. Choque cultural, lo había llamado Harry. Y, en efecto, había habido bastante de eso, lo que había llevado a discusiones muy intensas con Harry. El primer indicio había sido al día siguiente de su llegada, cuando le preguntó a Malfoy sobre sus ideas de que los sangre pura eran mejores, mágicamente más fuertes que los mestizos y los nacidos de Muggles. Y no cabía duda de que Harry tenía razón. El nacimiento no significaba nada en términos de poder mágico. Incluso el profesor Snape se vio obligado a admitirlo. No, al reflexionar, Daphne se dio cuenta de que se equivocaba. El primer indicio de la ingenuidad de Harry respecto a la cultura mágica fue cuando soltó que hablaba Parcel, sin importarle cómo se veía a los magos y brujas con esa habilidad en la sociedad mágica de Gran Bretaña. Y entonces, incluso después de las advertencias de mantener su habilidad en secreto, ¿qué hizo ese grandullón? Hablar con un dragón en Parcel delante de todo el colegio, los periodistas y toda la Gran Bretaña mágica. Pero el mayor choque cultural que ambos experimentaron fue en el baile de Navidad. El sueño de Daphne se hizo realidad cuando Harry le pidió que fuera su acompañante al baile. Lo que no esperaba era que él apareciera con un smoking muggle en lugar de la túnica mágica adecuada. Tuvo que soportar el ridículo y la vergüenza de su apariencia, por no mencionar la discusión que siguió durante semanas. Incluso sus propios padres intervinieron, exigiéndole que se distanciara de Harry. De alguna manera, habían logrado superarlo, apreciándose más el uno al otro y a su cultura. De hecho, habían llegado a comprenderse y apreciarse tanto que se habían convertido en algo más que amigos. Daphne no podía definir con exactitud qué eran. En cualquier caso, lo que eran estaba prácticamente terminado. Harry pronto partiría a la reserva de dragones. No, no pronto. Hoy. Dándose la vuelta, Daphne hundió la cara en la almohada, sin saber si quería gritar o llorar. Al final, no hizo ninguna de las dos cosas. Sabía que este día llegaría. Y por mucho que lo deseara, siempre llegaría, lo cual fue una gran razón por la que besó a Harry en primer lugar, porque sabía que si no lo hacía, siempre se arrepentiría, siempre se preguntaría cómo habría sido. Claro, ya habían intercambiado un par de cartas desde que Harry dejó Hogwarts y prometían que seguirían escribiéndose. Pero, en realidad, se preguntaba por qué. ¿Podrían mantener viva una amistad a pesar de la distancia y el tiempo que llevaban separados? Al instante, Daphne apartó las sábanas, se deslizó fuera de la cama y se dirigió a su escritorio. La única manera de asegurarse de seguir conectada con Harry era conectar con él, seguir escribiéndole y esperar que él le respondiera.
Acercó con una mano una hoja de pergamino y con la otra tomó una pluma y la sumergió en el tintero. Querido Harry, el diente de dragón giraba sin cesar en sus manos mientras jugueteaba. Sus ojos permanecían fijos en ese singular objeto. No era tan grande, medía apenas menos de la mitad de la longitud de su mano, pero lo que representaba, eso era harina de otro costal. ¿Estás listo, cachorro? Al instante, la cabeza de Harry se giró hacia arriba y giró mientras su puño se cerraba alrededor del diente y lo sujetaba con fuerza. Sí. Sí, lo soy, respondió. Pero incluso con esa respuesta, permaneció sentado en el sofá. La forma en que la expresión de Sirius cambió de emoción a algo más suave, más gentil, de preocupación, le indicó a Harry que todas sus dudas habían aflorado en su voz. ¿Qué pasa? Preguntó Sirius mientras cruzaba la habitación para sentarse a su lado. Una mano grande se posó en su espalda. No lo sé, Harry se encogió de hombros. Y esa era la verdad. No estaba seguro de por qué de repente se sentía aprensivo cuando, durante el último mes, simplemente ansiaba partir, dejar Inglaterra, comenzar esta nueva aventura, volver a ver y hablar con dragones. Oye, está bien estar nervioso, dijo Sirius en voz baja. Este es un gran cambio. Dejas todo lo que conoces para ir a un lugar nuevo donde nunca has estado. Pero sobreviviste cuando dejaste Surrey para ir a Hogwarts. Y no es que vayas solo y no vayas a conocer a nadie allí. Harry levantó la vista del suelo e intentó sonreírle a su padrino. ¿Seguro que quieres venir conmigo? Preguntó. ¿Aún estás reorganizando tu vida después de todos estos años, lejos? Ya hemos pasado por esto, cachorro, le recordó Sirius. En lo que a mí respecta, Inglaterra y la Gran Bretaña mágica pueden irse al diablo. Eres la persona más importante de mi vida. A donde tú vayas, yo también iré. Harry le hizo una mueca. No en todas partes, espero. Sí, en todas partes. Enfatizó Sirius asintiendo y sonriendo. Nunca te librarás de mí. Incluso estaré ahí cuando tengas citas. Al instante, el rostro de Harry se ensombreció. Citas. La sola palabra bastó para recordar a cierta chica de cabello negro que había estado ocupando su mente, tanto despierto como dormido, durante bastante tiempo. Y ahí estaba el quid de la cuestión. Por mucho que Harry ansiara irse de Inglaterra e ir a las reservas de dragones y la increíble aventura que sería, ella era lo único, la única persona, que se resistía a dejar. Sin embargo, la decisión se había tomado hacía mucho tiempo y se separaron en excelentes términos. Claro que eso no impidió que Harry se preguntara qué le depararía el futuro si se quedaba, si podrían haber llegado a ser algo más. Aún puedes escribirle, ya sabes, cada semana o cada día, si quieres. Y nada nos impide volver de vez en cuando a visitarla, dijo Sirius. Harry miró a su padrino, sorprendido de haber podido leer sus pensamientos, y asintió. Sí, tienes razón, respondió Harry. Puedo escribir. Y visitar. Y no solo a Daphne, sino a todos mis amigos. Nef, Hermione y Susan. Exacto, coincidió Sirius, dándole una palmada en la espalda. ¿Ya lo tienes todo? Harry se dio una palmadita en el bolsillo, donde estaba seguro y protegido su baúl que contenía todo lo que poseía en el mundo, incluida Edward. Sí. En ese caso, será mejor que nos vayamos. No queremos llegar tarde y Rumanía está 2 horas por delante de la alegre y vieja Inglaterra. Juntos, se pusieron de pie y Harry le ofreció el diente de dragón a su padrino. Con ambos sosteniendo un extremo del diente, Harry respiró hondo por última vez. Ramarant, dijo. Al instante, ambos fueron arrastrados por un destello de luz, dejando las costas de Inglaterra, con destino. El santuario del dragón rumano.